¿Cómo te haces millonario en aerolíneas empezando billonario? ¿Vale? Empiezas billonario, tal, entonces acabas millonario. Fantástico. Toda la vida habéis podido volar, y gracias a Vueling más que nadie, a cualquier sitio en Europa directo y pensáis que es una especie de derecho natural, ¿no? Joder, se puede volar a Europa. Eso, cualquiera que no es una ciudad grande sabe que no es así. Nunca podríamos haber hecho Volotea primero y luego Vueling. Tenía que ser al revés. La gente que ha trabajado antes junta tiene mucha más posibilidad de éxito que otras combinaciones, digamos, ¿vale? Ruta media de Volotea tiene 28.000 pasajeros año, ¿vale? Lanzamos 90 rutas, cerramos 40 el primer año. Fue un fracaso. ¿Cuánto vale abrir una ruta? ¿Cuánto creéis que cuesta un avión? No sé, así al tuntún. El motivo más fuerte por el que estaba en contra de que vendiéramos a Iberia era no solo que nos cortara las alas, que pasó. ¿Habláis de salir a bolsa? ¿Lo he visto por ahí? Esto te va a encantar porque esto es como emprendeduría en vena. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrer y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y hoy tenemos a Carlos Muñoz, que es el fundador de Volotea, de Vueling. Y ya está. Y ya está. Que no es poco. Que no es poco. Muchas Que no gracias. es poco. Muchas gracias por tenerme aquí. A ti por venir. ¿Qué es Volotea? ¿Nos lo puedes explicar en plan pitch corto? De ¿Cómo lo explicas? 20 segundos. Por ejemplo. Ok. Aerolínea, ¿vale? Low cost, pero realmente muy buena, a la gente le gusta mucho. Y la particularidad de Volotea es que está muy enfocada a conectar ciudades pequeñas y medianas. Antes de Volotea, aunque pueda sonar, qué sé yo, ridículo, no había ninguna aerolínea realmente dedicada a los mercados pequeños y medianos. Hablamos de ciudades como Burdeos o Palermo o Hamburgo o Bilbao. Y básicamente eso es Volotea. Y ahora tiene 12, 13 años y unos 2.000 y pico empleados, que es francamente lo que más me gusta, lo que me parece más importante. Y ahora funciona muy bien y hemos pasado unos años muy malos con COVID y rollos de estos, pero vamos, de intro te diría... ¿Facturación? Facturación este año 850 más o menos. ¿Cuánto? 850. 850. O sea, llegando casi a los 1.000 millones, ¿eh? O sea, os acercáis. De hecho, en bruto es más, pues metes tasas hasta, pero sí, en neto es 850. Dicen que las aerolíneas es un negocio que es imposible ganar dinero. Y tú has montado dos. ¿Confirmas la afirmación esta o no? Bueno, menos mal que no, porque sí, creo que si no, no habría existido quizás la segunda, ¿no? La primera es Vueling, que a lo mejor muchos de vuestros oyentes o internautas conocerán más, y Vueling, así por ponértelo en dos pinceladas, ¿no? Que ahora es un bicho de 3.000, año pasado hizo 3.200 de facturación y ganó, a tu pregunta, 400 de EBIT, ¿vale? Y a un montón de años también lo pasó mal, ¿vale? Todas las empresas lo pasamos mal en el COVID, no solo de aviación, ¿no? Sino en general el mundo lo pasó mal, Sí. más importante. Travel en general y en particular aerolíneas, las que peor probablemente, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, en el caso Vueling, que funciona como un cohete, y en sus tiempos iniciales, yo me acuerdo qué tamaño tenía ya, a lo mejor tenía 400, algo así, y salió a bolsa, de hecho, al segundo o tercer año. Y eso con perspectivas muy buenas, y a los inversores y al equipo, la verdad, le fue muy, muy bien. Y en el caso de Volotea, empezamos en el 12, a pesar de que Vueling había sido lo que llaman los americanos en plan inversión un home run, ¿no? Y era como, no sé, un múltiplo de 7, 8 veces, y el IRR meaningless, como dicen, ¿no? O sea, es en tan corto espacio de tiempo, ¿no? Que no es... Pero a pesar de eso, a los oyentes más jóvenes les va a sonar a chino, pero a los que somos más mayores recordamos el 2008, crisis financiera, Lehman Brothers, tal, y luego la crisis del euro, que duró el 9, el 10, el 11. Entonces nos pasamos la de San Quintín para mucho tiempo, vamos, para levantar capital para Volotea. Empezamos en el 12, perdimos dinero los 3 primeros años, pasamos a positivo el 15, todo esto es público, 15, 16, 17, 18, 19, y luego en el no grandes márgenes, francamente, porque estábamos creciendo al 30, 35% anual, y no sé en otros sectores, pero en el mío desde luego, para crecer tienes que invertir también bastante, y en parte de ello sacrificar un poco margen. Y luego ya vino no sé qué llamarlo, el trienio negro, lo llamamos de hecho, COVID, varias oleadas, y luego Ucrania, que no es que voláramos a Ucrania, pero hizo que el fuel, que sabéis que es un coste muy alto para aerolíneas, se pegaron un salto tremendo, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro peor año fue el 22. 20, 21, 22 años de pérdidas grandes. El 23 ya pasamos a tener resultado marginal positivo. 24 ha sido bueno y 25 pinta bien. Y, en fin, eso es de las empresas que he tenido la suerte de llevar yo en general como industria, que era más tu pregunta, creo, Bernat, es... lo que dices era cierto, ¿vale? Y habiendo levantado capital para aerolíneas,
un par de veces y alguna más, hay como 2 frases que si quieres hacer capital raising para aerolíneas las vas a oír, que ya la primera vez te hace mucha gracia, la segunda tal, ya la vez 25 por favor, oiga, que es la de tienes que empezar, ¿cómo te haces millonario en aerolíneas? Empezando billonario, ¿vale? Empiezas billonario, tal, entonces acabas millonario, fantástico. Muchas gracias. Y la segunda que era una de Warren Buffett, que se me ha olvidado ya, pero era que vamos, que no lo recomendaría. En periodos de 10 años, creo había una que era en periodos de 10 años. Yes, sir. ¿Llegan al punto de equilibrio o no? Se necesitan 10 años para llegar al punto de equilibrio o algo así, no sé. Lo que, no sé, no Algo estoy seguro lo que está refiriéndote ahí. La que me suena es que era... Esto ha cambiado mucho, te digo, o sea, ahora es muy distinto, pero vamos, de verdad, los últimos 15 años, sobre todo por las compañías llamadas low cost, ¿no? Las low cost en general han sido como muy disciplinadas, tal, y funcionan. La que mejor conocéis seguro es Ryanair, ¿vale? Que tiene de los márgenes más altos de la industria, tal, y ahí, sea por las low cost que han metido mucha competencia, sea de hecho por la adaptación a ese nivel de competencia de las compañías tradicionales que se han tenido que, no sé, adaptar o morir, digamos, ¿no? Ahora es un sector, yo creo, mucho más competitivo y desde mi modesta opinión creo que mejor gestionado, ¿vale? No es que antes fueran malos gestores, pero antes había otros factores de crecer por encima de todo y llevar la bandera del país por encima de todo y cosas que pueden ser bonitas, ¿no? Pero que financieramente no eran necesariamente muy buena idea. Pero había competencia desleal porque los gobiernos normalmente tenían en su propiedad líneas, ¿no? Aerolíneas, ¿no? Con lo cual era un sector subvencionado, muy regulado. Sigue siendo muy regulado. De hecho, era un sector... Ahora no. O sea, era un sector muy regulado. No sé cuánto le interesa a vuestros oyentes todo el tema de aviación. Todo. Pero vamos, todo lo que quieras tú, ¿eh? Pero, o sea, la gran explosión, que ahora queda ya muy lejana, es el 78, ¿vale? Un presidente que se llama Carter pasa la desregulación en Estados Unidos y ahí es cuando empieza la famosa Southwest, que si habréis oído, que es como el abuelo de todos nosotros, ¿vale? Y de hecho yo tuve la suerte de empezar Vueling. El abuelo de Vueling, quieres decir. O sea, el abuelo de todas las aerolíneas modernas, low cost. Todas nos inspiramos. El comienzo, no sé si todos mis compañeros de la industria estarían de acuerdo, pero yo lo veo así, es la pionera, ¿vale? La que dice, mira, la industria es muy ineficiente por distintos motivos y sin enrollarme demasiado, pues porque quiere hacer de todo para todo el mundo, aviones grandes y llevarte a China y aviones muy pequeñitos y llevarte un vuelo regional. Quiere tener una super clase business, una clase económica y una clase descontada. Tiene otra vez y funciona mal el control del fuel, tipo de cambio. No me enrollo mucho, ¿vale? Pero estos tíos dicen, no, la solución a todo esto es simplificarlo, y son 2 que ahora ya, uno era famosísimo, se llama Herb Kelleher y se murió hace un par de años, y Rollin King, que era el otro cofundador, no me acuerdo si sigue vivo o no, pero tendrá 80 y medios, 80 y muchos. Y de hecho a los 2 tuve la suerte de conocerla al empezar Vueling, aquí, que os voy a decir, ¿verdad? Aquí hace 20 años, perdona, aquí en España, en Cataluña, Barcelona, no generábamos tracción ni locos. O sea, la gente veía que era muy buena idea, pero decía, uy, pero qué miedo, es una aerolínea. Entonces, tuvimos que ir con un amigo mío del máster, me dijo, Carlos, mira, en Europa sois demasiado risk averse, tienes que venirte aquí, estaba basado en Dallas. Y me organizó reuniones con varios inversores y con Rollin y Herb Kelleher, o sea que tuve la suerte de conocer ahí a como los... ¿Invirtieron? Y no invirtieron, dieron consejos, etcétera, pero yo creo que estaban ya por encima del bien y del mal. Pero en esa jornada de low cost hubo un montón. Vueling es una de ellas, pero también Wizz Air, que os sonará, Norwegian, etcétera, ¿no? Hubo un boom como de compañías low cost y fue hace 20 años tal, y lo de Volotea es ya otro modelo un poco más tarde. Yo creo que este modelo de negocio acumula como todos los miedos que tiene un empresario, ¿no? O sea, los gobiernos, la regulación, operación muy complicada, con márgenes pues a veces estrechos y con unos tiempos que hay que respetarlos, etcétera. Muy intensivo en capital, porque tienes que invertir en los aviones, que vale una pasta, ¿no? Ahora nos contarás cuánto vale un avión, pero tiene pinta de que vale mucha pasta, ¿no? Y luego pues fluctuaciones del petróleo, ¿no? De cosas que son ajenas a ti y que pueden afectar directamente a la P&L, ¿no? O sea, tienes como... Estás expuesto a muchas cosas, ¿no? Sí. Y quizás por eso, o sea, aparte también por el, qué sé yo, desalineamiento entre el accionista y el gestor, más todo lo que dices tú, probablemente por eso históricamente fue un sector hasta hace 15 años que destruía más valor
que creaba. De hecho, creo que esta era la otra frase, se me ha olvidado, perdona, la de Warren Buffett, creo que era que alguien tendría que haber disparado a los hermanos estos Wright, ¿no? Los hermanos Wright, que el mundo estaría mejor y habría, en fin, un poco crudo, macho, a los que no hemos viajado mucho en la vida, menos mal, ¿no? Que los hermanos Wright, creo que fue en 1908, se inventaron esto y de ahí hasta hoy, ¿no? Pero volviendo a lo que decía, sí tiene unos cuantos elementos que son todos ciertos. Dices, es un sector, decías, regulado, que nos lo hemos dejado ahí antes, ¿vale? Regulado sí, y menos mal del punto de vista de safety, ¿vale? O sea, safety tienes que tener unos estándares altísimos, que estoy seguro que nos alegramos, vamos, todos, o el 99, menos lo de los zapatos en el aeropuerto. ¿Menos ahí, qué? Lo de los zapatos y los eso no, sitios eso en el lo llamamos aeropuerto. menos bien, pero eso ya es otra historia, tal, ¿no? Desproporcionadamente regulado, ¿no? Porque tú luego vas en autobús. Sí. Y, oye, pues nadie te mira nada, ¿no? Y peligroso igual es... O en tren, si quieres. O sea, porque o en tren, igual es igual de dicho peligroso. lo cual, yo creo que ahí es una carrera que tiene que ser hacia arriba, nunca hacia abajo. O sea, que me alegro que mi sector esté muy, muy, muy regulado y por eso tenemos el mejor safety track record de ninguna industria de transporte de lejos, años luz de la que lo de los siguiente. zapatos seguirá pasando. Lo de los zapatos tiene más que ver con está cambiando con las máquinas ahora, ¿eh? Sí, qué gusto, lo habéis visto, ¿no? Sí, sí. Que cada Que vez... te hacen un rayo X. Ahora lo tenemos aquí ya en el puente aéreo, ¿lo habéis visto? Llenos de rayos, pero está cambiando. Gracias a la tecnología. A mí me gusta mucho, no lo sé, espero que se hayan chequeado también el impacto en la salud, pero desde luego te facilita el viaje. Pero volviendo a tu pregunta, o sea, sigue siendo muy regulado en temas de safety, como debe ser, diría, vamos, y fenomenal. Y de hecho, si acaso, me gustaría que todas las otras industrias de transporte público o privado también tuvieran un estándar muy alto, creo que sería bueno, ¿no? Para reducir siniestralidad, bla, bla. Pero dice, sí que es regulado, pero es, sin embargo, muy abierto. En Europa hubo una liberalización, en el 89, de hecho, ¿vale? Que es cuando se crean compañías, que yo creo que sois los dos más jóvenes, pero sonarán todavía Spanair, y en Europa evidentemente os suenan, y otro montón. Todas esas, antes solo había compañías de bandera, ¿vale? Que se llamaban pues como Iberia, era la compañía de España, o Air France, la compañía de Francia, o BA, o la que quieras, ¿no? Y eran todas de bandera, ¿vale? Europa, as usual, unos cuantos años más tarde que América, ven el impacto en América, que se puede viajar, baja mucho el coste, la gente genera 1000 externalidades sociales positivas. Luego vamos a hablar también del impacto medioambiental, si queréis, que es la gran externalidad social negativa. Pero la positiva es que genera intercambios, abre la mente, te permite vivir una vida distinta. Mi mujer es californiana, mi familia no existiría sin la aviación, etcétera, etcétera. Entonces se liberaliza el tráfico en América, luego el intercontinental es otra historia, pero en Europa decidimos seguir eso en el 89, ¿vale? Y hasta entonces solo había compañías... Perdona, Carlos, ¿eran propiedad del gobierno? ¿Eran 100% públicas? Casi todas, sí. O sea, Italia era de Italia, Iberia tal. Cada país luego va siguiendo su... Si os acordáis, en los años 80, Ana Reagan en América, Thatcher tal, entonces va habiendo una política de reducir el peso del Estado en las empresas, ¿no? Y ahí, no me acuerdo ya qué año se privatizó Iberia, pero te diría que el 86, más o menos de memoria, Lufthansa igual, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo que íbamos es sobre todo que sí que estaba muy regulado antes, como sigue siendo, me dicen, no sé mucho y espero no meter la pata, la industria, por ejemplo, del autobús, no sé si sabéis que sigue siendo que se hace bidding por las rutas, ¿no? ¿Quién sirve la ruta? Me lo invento. Barcelona-Valladolid, se presentan 3 o 4, tal, qué precio tal, y está todo regulado, ¿no? En aerolíneas, we did away with that totalmente, o sea, pum, se fue todo, entonces se quedó abierto. Hablo a nivel europeo. Entonces Europa es un mercado totalmente abierto donde cualquiera puede llegar y hacer literalmente cualquier cosa. Tienes que tener ese avión que decías tú que cuesta, tienes que tener una buena operación, etcétera, saber vender, ¿no? Sea por internet, o sea, qué sé yo, en agencia, etcétera. Un aeropuerto que te reciba, ¿no? Un aeropuerto, sí, pero el aeropuerto de hecho no te puede decir que no. ¿Ah, no? Es abierto, sí. No... Tiene que tener slots, es la única cosa que he oído de la famosa palabra, slots, tal. Hay pocos aeropuertos grandes que sí que están limitados en capacidad y entonces ahí no es que un aeropuerto tenga la potestad de decirte si sí o si no, es que hay un reglamento europeo establecido que dice se la voy a dar a Bernat antes que a Jordi o antes que a Carlos porque, qué sé yo, tiene estos méritos, tal, un sistema como bastante no es puja establecido. Pura y dura. De hecho, en teoría no se puede ni siquiera comprar ni vender. Digo en teoría porque luego yo creo que por ahí hacen algún chanchullo alguna vez, alguna compañía más pequeña, pero en teoría slots es totalmente un mecanismo que es... Pero tú pagas mucho dinero a los aeropuertos. Pero eso es distinto. Pero no por el slot. No por el slot. Pagas por utilizar su infraestructura y ahí es donde sí que hay... Para que te metan las maletas en el avión y este tipo de servicios. Eso lo hace una compañía. O sea, eso a veces, o sea, en el aeropuerto básicamente, sin...
que, bueno, veo que entráis mucho al detalle, que yo encantado, ¿eh? Somos curiosos. Claro. Espero que también a vuestros oyentes tal, no se nos que se apañen, aquí estamos nosotros. Que se apañen, aquí lo lleváis vosotros, macho, y yo encantado. O sea, que desgraciadamente nos hemos juntado 3 parecidos para esto, me encanta el detalle. Entonces, en el aeropuerto tienes básicamente lo de los slots, que es poder entrar o no, que es tema de, otra vez, número de operaciones, tal, y si hay hueco o no hay hueco, y luego hay unas horas más populares y otras menos populares, etcétera, ¿no? Y luego en costes, simplificando a tope, tienes como 2. Uno que es el que dices tú, que se llama handling, ¿vale? Y el handling es pues lo que veis vosotros cuando vais en un aeropuerto, quien te atiende, coge la maleta, luego ves que está el señor siempre gestionando la jardinera o el finger. Estos son siempre 2 empresas, ¿no? Hay como una pegatina en los camiones y tal. Eso depende de cada aeropuerto, ¿sí? Swissport, por ejemplo, claro. Hay otro montón, ¿no? Avia Partners, habrás visto, etcétera. Y eso es típicamente, dependiendo del tamaño del aeropuerto, para que sea eficiente también, tienes un número que depende del tamaño del aeropuerto. Típicamente suele ser 3. Por ejemplo, en España los aeropuertos grandes tienen 3, los medianos 2 y los pequeños a veces solo 1, que a veces te crea un problema de monopolio, lógicamente. Eso es parte del coste. El otro es el coste en sí del aeropuerto, ¿vale? Cuánto pagas en impuestos por lo que se ha invertido en hacer ese aeropuerto. Digamos, en el caso de España, AENA, en el caso del resto de Europa, pues la mayoría son o privados o públicos locales o híbridos, ¿vale? Y eso pues te debe cobrar, qué sé yo, 10, 15, 20 euros pasajero, y es lo que te cuesta. Y ahí es donde sí que hay políticas de incentivar. Bastante, creo que vais a ir bastante, sí. Nosotros en un billete nuestro, o sea, por eso os decía antes, me preguntabas tú hace un rato, facturación, y te digo, la neta es 850, pero es que la bruta son 1100. Ah, ¿esto no está incluido en la facturación vuestra? No. O sea, estas son las tasas famosas. Tasas que estás como recaudando para, a su vez, dársela al aeropuerto, que se lo da al Estado o a la Cámara de Comercio local o a quien sea. ¿El aeropuerto es el que recauda, en este caso? El aeropuerto, o sea, el recauda la aerolínea y a la aerolínea le paga al aeropuerto, si está estructurado así. Aerolínea, yo te cobro a ti, ¿verdad? Porque tú nunca le pagas a un aeropuerto, entonces tú vas a volar, qué sé yo, Barcelona, voy a hacer publicidad, que estamos, Barcelona Burdeos, hemos lanzado ahora aquí. Barcelona no es nuestro focus porque ya está Vueling y lo hace fenomenal, pero donde Vueling no lo haga fenomenal o donde sea una base nuestra, nosotros Volotea, no te lo he dicho al comienzo, tenemos 20 bases y casi todas están fuera de España, ¿vale? La mayoría en Francia, alguna en Italia, Grecia, etcétera. Y una en Alemania. Y lo que hacemos es, si en una ciudad como Burdeos, que es base Volotea, o Lille, que es base Volotea, o Estrasburgo, o Verona, todas esas son bases Volotea, no está bien servida desde Barcelona, lo metemos, ¿vale? Entonces, para seguir con el ejemplo, pues Barcelona-Verona o Barcelona-Estrasburgo, yo a lo mejor voy a venderte el billete en media de hecho unos 50 euros, ¿vale? Es lo que te va a costar. Luego vas a tener el ancillary, que es lo que eliges. En el caso de Volotea, siempre libremente, otras compañías no tan libremente, el nuestro es sagrado, que sea... Tienes que encontrar el botón pequeño así para cancelarlo normalmente. El nuestro no, ya has entrado a la web. Esto es Ryanair. Eso es Ryanair y luego se te va moviendo y vas siguiendo con el ratón. Tal, no. Pero es, francamente, es definitely opt-in, y en el nuestro, la mitad de nuestros clientes no cogen nada, cogen solo el billete, que ya está bien tú, si sea porque eres más joven o porque, qué sé yo, estás en el paro o porque no te hace falta nada. Para la PNL igual no está tan bien. ¿Cómo? Para la PNL igual no está tan bien. Para la PNL. De Volotea, para mí, al final, a riesgo de sonarte muy idealista, creo que si el cliente está muy contento, te fluye casi todo. Entonces yo prefiero que mi cliente esté, que le funcione, ¿vale? Y que si quiere elegir, elija, y no le quiero forzar a nada. ¿Vale? Lo que pasa es que sí le puedes poner 1000 incentivos. Por ejemplo, en Volotea hay una cosa que se llama Mega Volotea, que es como bastante avanzado como concepto. Si entras a nuestra web, la mayoría venden por familias, ¿vale? Oye, tienes el producto básico. Nosotros vendemos por ser mega o no. Es como un Buyer's Club. Entonces, si nos pagas una cantidad fija al año, que son 69 o 149, tienes como incluidos un montón de cosas, y las tarifas nuestras verás que se publican por eres Mega Plus o eres ninguno de estos, ¿no? Pero me estoy enredando mucho. En cualquier caso, ahí tienes los 3 elementos. O sea, el precio del billete, cosas opcionales que puedes o no coger, incluido seleccionar asiento, la maleta, poder hacer cambios, esas cosas que ya conocéis, llevar perro, esquís, bla, bla. Y luego la tercera, que la gente no suele ver, es el coste de aeropuertos, que es como muy, muy gordo. De hecho, es... sin exagerar, sí, entre según qué país, pero una cuarta parte del precio total es tasas que paga, sí. Ahora Francia lo ha subido mucho, sí. Son solo tasas. Solo tasas, no sí. Es el coste del aeropuerto para Volotea. Es tasas que recauda el Estado a través de aerolínea, que a su vez le paga aeropuerto, que le paga a Estado. Y para acabar de cerrar el paréntesis de los aeropuertos, sí, que me genera mucha curiosidad, has dicho que la mitad son públicos y otros privados. ¿También en España hay privados? En España hubo... y ahora no hay. Hubo 3 o 4 intentos y ninguno fue muy exitoso. La verdad es que en España hay
pues monopolio. Sé que suena mal describirlo como monopolio. Yo llevo siendo, aparte que tengo muchos amigos ahí, pero llevo siendo cliente suyo 20 años. Y creo que, francamente, la opinión, la mía al menos, intentando ser ecuánime, es que tiene muchas cosas muy buenas y también tiene, evidentemente, la desventaja quizás más evidente, que es que no compiten aeropuertos entre sí, ¿no? En Francia, por ejemplo, pues qué sé yo, esta mañana tenía aquí a Toulouse, ¿vale? Hablando con ellos del aeropuerto. Compiten con los aeropuertos de su zona bastante, entonces te ponen incentivos o te tratan mejor o se esfuerzan más operativamente. AENA y los aeropuertos españoles siendo muy profesionales, esto de verdad no es por quedar bien con ellos, creo que tiene un equipo de gestión, está como muy reconocido, etcétera, muy bueno, eso no lo tiene. O sea, cuando algún político local, ¿vale? Local o regional quiere desarrollar. Te damos un ejemplo real, ¿vale? Que es público también. Volotea, por ejemplo, tiene en España 2 bases, Bilbao y Asturias, ¿vale? Voy a coger la de Asturias, que es más claro a efectos de lo que te estoy contando. AENA, que por supuesto opera el aeropuerto de Oviedo, ¿vale? Participó, era hicimos una firma que parecía la conferencia de paz de Oriente Medio, porque éramos 10 firmando. AENA participaba, pero luego estaban las 3 ciudades, ¿vale? Gijón, Oviedo y Avilés, las 3 cámaras de comercio, el Principado, la Federación de Empresarios, tal. Entonces todos estos fueron los que hicieron un pack para que fuera interesante, para ayudarnos a nosotros a invertir y lanzar ahí. Luego ya es cosa nuestra y evidentemente si ganamos o perdemos es cosa nuestra, pero al comienzo, sabéis, seguro que en vuestros negocios, a lo mejor en tecnología un poco menos, pero tienes que invertir mucho, ¿no? Para luego ir. Entonces nosotros le decimos, sí, tenemos que invertir tanto si tú me ayudas con esta cantidad, sobre todo si estás alineado conmigo, que si funciona es bueno para los dos y si no funciona es malo para los dos, ¿no? Para evitar... Pues ahí es la manera de resolver esa falta de competencia. O sea, veréis, seguro que habréis leído alguna vez, que por a nivel Cataluña siempre habréis oído lo de Ryanair que va a Girona o Ryanair que va a Reus, tal, y ahí son las corporaciones locales o el ayuntamiento. Ya se acabó, ¿no? Ya se acabó lo de Girona y Reus, ¿no? Ahora han acabado todos en Barcelona. Va a Barcelona, ¿no? Sí. Yo antes cogía... en la 2. Me acuerdo cuando era joven, sí. Yo cogía el autobús para ir a Girona. ¿Por qué no cogías Vueling? Vueling era lo mismo, era más barato, costaba Ryanair. lo mismo, era mejor. Sería 5 euros más barato. Yo cogía Y por Vueling 5 euros cogías el autobús. Por coger yo Vueling por 5 euros más. Es que eso fue una bendición para nosotros, o sea, todos aquellos años, que no sé cómo de interesante te va a interesar a ti más que a nadie, ¿vale? Y lo que siento es que te vas a arrepentir de haber hecho el viaje hasta allí. O sea, Ryanair tenía un dogma que era no podía ir al aeropuerto principal, ¿vale? Y eso venía sobre todo de Inglaterra y de Irlanda, donde, por ejemplo, en Londres, volar de Stansted, que era su aeropuerto, o de Luton, que era el de EasyJet, no sé si habéis estado alguna vez en el norte, sí. Están a tomar por saco de hacía Londres. 20 libras de diferencia por pasajero, ¿vale? Y respecto a Heathrow o Gatwick. En España, volviendo al discurso de AENA antes, la diferencia de precio entre el Prat y Girona eran 25 céntimos. Entonces a la gente, a mi consejo, por ejemplo, dice, oye, Carlos, ¿por qué nosotros vamos a aeropuerto primario? Y era aeropuerto primario porque en Barcelona, para empezar, no sé si te acordarás, si eras usuario, se llamaba Barcelona North, lo vendían, ¿vale? Barcelona Norte. Girona. Eso es una estafa para guiris, para extranjeros, que se piensa que van a Barcelona. Porque aquí tú sabes que es capital de otra provincia, está... de cómo que Girona, Barcelona. Sí. Y me acuerdo que a mí sí me ha encantado probar mucho la competencia, cosa que a cualquier emprendedor joven que esté oyendo se lo recomendaría siempre probar mucho la competencia. Piensa, mira, mejora tu producto, bla, bla. Ahí tengo un campeón, Alex, que estamos obsesionados con esto. Tenemos los mismos Mystery Shoppers, a los que por si oyen esto les envío un abrazo y las gracias. 20 años, eran Mystery Shoppers nuestros, 2 hermanos gemelos, además, para hacerlo más liante. Para que no reconozcan. Sí. Pero esto en cualquier caso me acuerdo que sea ellos que nosotros, a veces yo subía a Girona para volar, tío, a París, que era París Norte, Beauvais. Y me acuerdo de llegar con algún, qué sé yo, empresario de ahí tal, que los veían y decías, tú, ¿pero dónde está la Torre Eiffel? Y miraban ahí a una... Entonces, Ryan eran unos bandidos con esto y el Prat siempre ha sido una maravilla. O sea, lo tienes al lado de la ciudad, ha tenido capacidad luego con la nueva terminal ya increíble, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por todo este lado, por decir que esto nos ha llevado a lo de los incentivos, ¿vale? Siguen existiendo, si os interesa hablamos más de esto, pero se ha aprendido mucho, ¿vale? Porque yo creo que francamente hubo algunas compañías que abusaron ese sistema y la Comisión Europea puso un reglamento bastante claro de cómo tenían que ser los incentivos para que fueran básicamente abiertos, sostenibles y limitados en el tiempo, ¿no? Entonces ahora eso ha cambiado un poco respecto a cuando tú te ibas a Girona. Yo en aquella época que iba a Girona era también porque me costaba 1 euro el vuelo. O sea, yo he viajado por Europa a unos precios que no tienen ningún sentido. Esto se ha acabado. Pero con Vueling, perdona, esto es personal. Con Ryanair. Con Ryanair. Sí. O sea, con Ryanair tenías una alerta en aquella época y veías... Yo recibía ofertas por 0,99... Ya, sí.
O sea, yo me iba a cualquier Ya, sitio. con Vueling entonces no también paraba. vendían billetes de 1 euro, de 5, tal. El precio medio no se va mucho. En Vueling yo no vi billetes de 1 euro. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? A ver, 2009. 2009, sí. 2009 es 2008. cuando Ryan se cae del caballo y decide que se han equivocado. Y entonces vienen al Prat, 2009. Pero durante los primeros 5 años de Vueling tuvimos la suerte de estar compitiendo. Es como si jugaras con alguien que es diestro al tenis, pero tiene que jugar con la izquierda, ¿vale? Entonces él se autoimponía jugar con la izquierda y un día se dio cuenta de, no, si puedo jugar con la derecha también. Entonces ya Entonces, ahí no, le dieron espera. más caña. ¿Eh? Porque no le afectaba el coste, dices. No, 25 porque era céntimos. un principio, aunque sean buenísimos, tengo muy buena opinión de Ryan en general, aunque no me guste viajar con ellos, pero como empresa son el líder de la industria. De hecho, son la compañía del mundo más valiosa en aviación. No sé si esto no lo suele saber la gente, pero están como por 25 billions más o menos, que es Increíble. la que más pasajeros internacionales transporta Y en la que América más y alguna. abiertamente ha torturado a sus pasajeros. Al contrario de lo que punto de vista. parecería. Sí, Dicho pero lo son cual- muy honestos, al Son muy respecto. honestos, Sí, o te sea, torturando a la torturan con una gente. sonrisa, ¿no? ¿Sabes que No, y te explican el porqué. Dice, oye, ¿tú prefieres pagar 1 euro menos y estar de pie y estar sentado al lado del lavabo? ¿Sí o no? Eliges tú, ¿no? A mí me gusta que van de Yo cara. tengo un punto de Yo vista- digo que no. Pero y esto no creo voy. que yo no fue estoy en una broma, desacuerdo ¿eh? contigo. Creo que fue No, una- no, no, Lo son muy dijo Ryan, consistentes. que quería que la gente fuera Ah, de No, 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 piso. he escuchado al CEO Son mil globos veces sonda que usando tira, el- porque además el tío es muy listo, muy simpático. Exacto. Michael se llama O'Leary, y él se sabe que muchas de estas son que va a hacer ruido y juega a esa Hace- persona, hace ¿no? challenge, Sí, hace sí, challenge, hace es decir, y además es una- tiene es una gracia, además lección que es del muy gracioso. consumidor. No sé si le visteis también hace 2 semanas, en fin, ahí era más agresivo con el ministro, le había sacado ahí con, en fin, se ha montado una un poco gorda. Pero dejando eso de lado, mi punto de vista, que esto a mí me toca muy de cerca, siempre una de las mayores motivaciones, que me decías un rato, 2 aerolíneas tal, siempre ha sido, joder, es que no tiene que ser así. O sea, yo no tengo que cobrar el precio de las aerolíneas legacy o antiguos 200 y darte mala experiencia. Y francamente yo creo que Vueling, sobre todo en sus años iniciales, y ahora ha vuelto otra vez, ahora lo hace muy muy bien, tuvo unos cuantos años que tuvo algún problema más, si recordáis, pero ahora está operando de miedo y te da muy buena experiencia desde mi punto de vista, que seguro que no es objetivo. Y volotea, vamos, a la gente le encanta y pagas 50 euros de media. O sea, que no tienes, que te pagues 50 euros no quiere decir maltratarte y otra vez que seas, con todo esto que has descrito tú de Ryanair, que estoy esencialmente de acuerdo, no hace falta. Entonces, con mucha gente, que tengo la suerte de que muchos de los que estamos en Volotea, incluido ahí Alex de Jesús tapado por ahí, pero Alex y yo, que llevamos 20 años juntos y un montón de gente, muchos de los que empezamos Volotea, habíamos trabajado juntos en Vueling. Que luego hablamos de eso si queréis, pero como tema general de emprendeduría Ahora es muy iremos a tu chulo. historia La que- gente que ha trabajado antes junta tiene mucha más posibilidad de éxito que otras Si combinaciones. siguen, digamos, si siguen ¿vale? vivos y juntos, ¿no? Si siguen vivos y juntos, exacto. Pero eso también ya es parte de... Pero bueno, que te acabo Antes un de ir a la segundito de historia, esta. Carlos, Sí, que, vale, vale. que si no nos liamos aquí Sí, sí, lo y que hay, queráis. hay Yo mucha creo que ya chicha. estamos súper liados porque hemos tocado 50 No, temas, bien. pero Para ahora- acabar de entender, Sí. volotea, ¿no? Sí. Para yo creo dar el último contexto. Lo primero que has dicho es aerolínea en ciudades secundarias o no principales, ¿no? ¿Por qué hace falta una aerolínea dedicada a ciudades secundarias? ¿Por Muy qué bien, no lo muchas hace gracias, sí. Vueling o todas las otras que hay en Europa O sea, perfectamente? primero, porque hay un mercado muy grande y segundo, porque no lo hacen las que están, ¿vale? Porque hay un mercado muy grande porque los europeos vivimos en esas ciudades. O sea, datos que no han cambiado mucho. Hace 12 años y ahora ha cambiado casi nada, pero 510 millones incluidos UK, ¿vale? Y de esos 330 millones, 65% casi, viven en las ciudades pequeñas y medianas. Piensa en España, ¿vale? Madrid y Barcelona están muy bien, pero no llegan a 10 millones, ¿vale? Y el resto realmente vivimos o viven, bueno, yo también vivo en Barcelona hace ya muchos años, pero en todas las, desde La Coruña, Vigo, a Santander, bla, 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 Bilbao, etcétera, Valencia, Tamaño de mercado etcétera. grande. Tamaño de mercado, o sea, 2/3 de la población en toda Europa, no solo en España, en Francia, en todos los países. Piensa en los países que conocemos, en Francia igual, París, que es grande, Marsella, pero luego hay un montón de ciudades en el hexágono, ¿no? Como lo Claro, pero llaman. están Claro, repartidas, están no están- repartidas por no toda están la gente concentradas. vive ahí, pero la industria aérea concentra, hace lo contrario, es el inverso. 2/3 de sus asientos están en los mercados grandes. Entonces eso quiere decir, los que sois de Barcelona, si sois de Barcelona, pero da igual, cerca Somos de de Barcelona, toda la vida habéis podido volar, y gracias a Vueling más que nadie, a cualquier sitio en Europa directo y pensáis que es una especie de derecho natural, ¿no? Joder, Sí. se puede volar a Europa. Básico. Eso, cualquiera que no es de una ciudad grande sabe que no es así. Entonces sabe que si soy me da igual, de Oviedo, sé que tengo que conectar por Madrid, o por París, o por Londres, o por ¿Y lo esto que que sea. es un tren, un Roma, autobús, y volotea coche? lo que ¿Qué hace. hacen? ¿Cómo? ¿Qué hace esta gente? ¿Cómo conecta con los aeropuertos? Coge un vuelo, va a Madrid, sea, un y luego vuelo un segundo vuelo. O sea, pequeño nosotros lo local que y luego somos, se va a Volotea Europa. es se llama el hub killer, ¿vale? O sea, es el que mata la conexión. Volotea hace Decentralized. vuelo punto a punto, que es mucho más, evidentemente, mucho más limpio, por cierto, un vuelo directo, corto, mucho más barato, mucho más preferido por el cliente, porque seguro que todos los que estamos aquí, muchos de los que nos oyen,
viajamos o viajáis mucho, pero mucha gente no. Entonces eso de pasar por París y cambiar de una terminal a otra, tal, es un estrés. Entonces, y además me meto 6 horas para ir, qué sé yo. Antes de Volotea, por ejemplo, no existía el vuelo Burdeos-Venecia. Dicen, no puede ser. Sí. O sea, los americanos lo llaman World Class Cities. Y dicen, no, cannot be. Yes. Y me chequea. Entonces, Burdeos-Venecia tenías que subir a París y ir a Venecia, o bajar a Roma y subir a Venecia, si desde un punto de vista francés, ¿no? Joder, metes el vuelo directo, qué sorpresa. Y de repente viaja muchísima más gente. Me acuerdo, por ejemplo, de... Bueno, esto puedo dar 1000 ejemplos, pero vamos, de Venecia-Mykonos, por ejemplo, que dice Venecia, grande, el Véneto, 5 millones, Mykonos, no había vuelo directo. Iban 600 tíos al año, sacar los datos por conexión tal, al tercer año de haber lanzado, iban 15.000. O sea, es como... ¡pum! O sea, la gente prefiere volar directo, eso es lo que hace Volotea. Y la segunda parte de la pregunta, que es ¿por qué no lo hace Vueling? ¿O por qué no lo hace Ryan? ¿O por qué no lo hace Transavia, Air France o quien sea? Y esta es un poco más larga y no quiero aburriros mucho, pero básicamente el modelo low cost funciona muy bien, pero funciona para un tamaño de mercado, y si quieres irte a mercados más pequeños tienes que adaptar varias cosas del modelo, que fue lo que hicimos en Volotea. O sea, de hecho, como ya os decía antes, que muchos de los que empezamos Volotea hemos trabajado juntos en Vueling, una conversación que teníamos muy frecuente es: nunca podríamos haber hecho Volotea primero y luego Vueling. Tenía que ser al revés, teníamos que empezar por una más... No disrespect, ¿eh? O sea, me encanta todo lo de Vueling y creo que ha sido buenísimo, pero es por una más normal, ¿vale? Y luego hacer esta tan distinta, y sin querer sonaros así muy misterioso, que por las caras veo que los dos de qué están hablando. Yo no estoy pillando todavía. Son mercados más pequeños, ¿vale? O sea, te doy un dato, creo que a vuestro oyente y a vosotros os gustan los datos seguro bastante, sí. ¿Vale? Ruta media, uno que vale por 100 argumentos, como dicen. Ruta media de Volotea tiene 28.000 pasajeros año, ¿vale? Volotea. Ruta media de Vueling, que es el otro lado del espectro, 180.000, 170.000 pasajeros año. Ryan Easy, 100.000, ¿vale? O sea que Volotea, no es que lo digamos como una especie de eslogan de marketing, yo voy a rutas mucho más pequeñas. Ruta de nicho. Ruta de nicho. Aún así son 28.000 al año. Que dices, me da para, pero entonces no meto 2 vuelos diarios, meto 2 vuelos semanales, 3 vuelos semanales. Etcétera. ¿Y cómo hago eso sin enrollarme demasiado? Cojo un avión más pequeño, el primer avión de Volotea. Vueling estaba ya en 180 y pico plazas. Es el 320 de toda la vida, ¿no? Empezamos con uno más pequeño, uno de 125 plazas. ¿En Luego Vueling? El paso de en Vueling sí, el Vueling el 320. En Volotea, que es la de las rutas pequeñas, empezamos con un avión de 125 plazas. ¿Vale? ¿Qué avión es? Porque hay los que hay, ¿no? De aviones. Sí, ese era el 717, Boeing 717. ¿Vale? No había muchos, como dices tú, la alternativa era el Embraer, etcétera. Menos mal que luego ya cambiamos al 319 y luego al 320, ¿vale? Con el paso de los años. ¿Vale? Y los otros han seguido subiendo y han metido más 321 tal, pero vamos, mi avión medio tiene 168 asientos. ¿Vale? El avión medio de mis competidores tiene 200 o 210, ¿vale? Pueden tener 320, pero un avión... que esto claramente es un problema si eres Vueling, porque has hecho un CAPEX, una inversión grande en aviones y no los puedes reutilizar. O sea, esta es una razón... Yo no creo que sea un problema, Jordi, es que tienes que invertir para lo que vas a hacer. Entonces, Vueling hace bien en invertir en un avión más grande, igual que Wizz Air, igual que quien sea, y lo que no puede ser es todo para todo el mundo, ¿vale? Entonces, si mi especialidad es hacer Barcelona-París, Barcelona-Madrid, la han dejado ahora, vaya, pero era Barcelona-París, Barcelona-Sevilla, eran rutas como core, ¿vale? De Vueling, y ahí sé que me voy a pegar con un Ryan, un Easy o un Air France Iberia hace años. La clave es optimizar todo, especialmente los costes, para ese tamaño de ruta. Esas ya son mucho más grandes, esas son 300, 400, 1 millón, ¿vale? Entonces, cuanto más grande el avión, menor el coste unitario. Eso yo creo que intuitivamente sí que ¿no? Pero hay mucha y no es que sea un precio, error, no es que sea un error, es para esa estrategia tiene sentido. Para nuestra estrategia, que eso es lo que más nos ha protegido, porque dices, joder, ahora tenemos 450 rutas, tío. Y una duda que seguro que más medio la sugerías tú antes, joder, ¿y si es tan bueno el mercado? Esta es la paradoja del emprendedor, ¿verdad? Correcto. Si es tan bueno, la paradoja del emprendedor realmente es, ya lo habría hecho alguien. Si tuviera sentido, lo habría hecho alguien que Hay que entender por qué no lo ha hecho alguien. Hay que entender, y la siguiente es que no lo ha hecho alguien, a veces tiene motivos válidos, tienes que mirarlos bien, y la otra es la de los $20, se llama. No hay $20 en el suelo, no hay, lo habría cogido alguien, no, me levanto, lo cojo, mira, sí, ahí están. ¿Vale? O sea, eso es de verdad, y luego toda la gente, no, qué evidente. Hay errores en el sistema. Claro, el mercado no es eficiente. Oportunidades, y siempre se sigue innovando y emprendiendo y viendo cómo mejorar Carlos, las cosas, ¿no? Para entender eso que estás diciendo, o sea, un avión más pequeño tiene un ahorro en el coste del avión, entiendo. Ajá. ¿Y en el OPEX también? O sea, consume menos petróleo, entiendo. Mira, o sea, tienes que pensar si es coste unitario o coste total, ¿vale? Coste de un vuelo, por hacértelo fácil, ¿vale? Entonces, si el coste de un vuelo son 10.000 euros, ¿vale? En un tamaño más grande,
y tienes un avión más pequeñito, vamos a decir por hacer números fáciles, pon que uno es 10.000 y otro es 5.000 euros ese vuelo de una hora, más o menos, ¿vale? Son números reales, ¿vale? 10.000 y 5.000 son números razonables de aviación, ¿vale? Si, por hacerlo más fácil todavía, vamos a decir que el segundo tiene la mitad de los asientos del primero, ¿vale? ¿Estás de acuerdo que el coste unitario va a ser el mismo, verdad? Si están llenos. Si están llenos, vale, muy buen punto. Vamos a asumir que los dos están llenos. Uno vale el doble, pero tiene el doble de asientos. Otro vale la mitad, pero tiene la mitad de asientos. Estamos de acuerdo que en unitario se compensan, vale lo mismo. Sí. Pero para hacer una ruta pequeña, a la sugerencia de tu compañero, vas a estar mejor con el pequeño, porque el de 5.000, mi capacidad de generar euros entre un Bilbao-Murcia, un Nantes-Perpiñán o un Verona-Preveza-Lefkada, una isla en Grecia, es 7.000 euros la hora, ¿vale? 7.000 euros el vuelo. ¿Quién va a estar mejor? Voy a estar mejor sirviendo. Esto es súper simplificado, tiene 1.000 matices más. Lo va a servir mucho mejor, lo va a poder servir rentablemente el que le cuesta la hora 5.000, no el que le cuesta 10.000. ¿Sí? Vale. ¿Sí o no? Sí. Porque no eres capaz de llenar suficientes aviones de 240 no personas precio, o al no al precio de que hace mercado, falta. O sea, con la frecuencia y los horarios que quiere el mercado. Exacto. Yo creo que esto es demasiado mi imperio. O sea, me encanta vuestra curiosidad e interés, pero es como súper focus y es justo la esencia de... ¿Por qué existe Volotea? Yo creo que es relevante explicarlo, sobre todo después de haber hecho Vueling y por qué no lo han hecho los demás. A mí esto lo entiendo. Lo que pasa es que, a ver, o sea, no es lo mismo pescar una piscifactoría, ¿no? En rutas donde hay mucha densidad que ir a sitios donde no hay nada. O sea, hay mucho menos, ¿no? Tiene mucho más riesgo meterle una ruta ahí y que este mercado pequeño no se active cuando tú estás... Sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo que inicialmente, o sea, siempre el que innova tiene un riesgo implícito más alto, ¿no? Porque estás innovando y no existía una compañía low cost enfocada en mercados pequeños. Entonces, desde ese punto de vista, lanzar Vueling o lanzar Volotea tenía un riesgo implícito más alto lanzar Volotea, ¿vale? Pero una vez que eres el experto en ese tipo de mercado, precisamente porque son mis mercados, nosotros hemos lanzado 450 y 250 son nuestros, no hay nadie más. Es como Walmart, si te acuerdas, con Ciudad de 10.000, donde pones un Walmart. No, esto es lo mismo. Veo analogías con el retail. Total. Entonces, una vez que lo tienes... Y con DoorDash y Uber también. Una vez que tienes ya el expertise, y de hecho eres el único, en servir mercados pequeños y medianos, mi riesgo implícito lanzando una ruta es mucho más bajo que cuando lanzaba en Vueling Barcelona, me da igual que Barcelona, Roma, donde voy a entrar el quinto y ya está Easy, Ryan, Iberia y en aquella época Alitalia, ¿vale? O sea, es curioso. O sea, inicialmente como estás innovando sí que el riesgo de toda la propuesta es mayor, pero una vez que ya desarrollas ese expertise y eres el experto en eso, yo creo que tienes un riesgo implícito mucho más bajo. ¿Y en estos 13 años has validado algo? Porque esto era una idea, que tuvisteis un buen día. No un buen día, no, porque lleváis en Vueling un rato y tenéis experiencia, pero quiero decir, decidisteis, vamos a hacer estas ciudades regionales y tal. ¿En algún momento de estos 13 años habéis dicho, hostia, esto te va a encantar porque esto es como emprendeduría en vena? Y no es un cliché, pero es lo de aprender y lo de levantarse después de caerse, etcétera, pero fetén, eso no te lo cuento porque suena bonito, que encima suena bonito, pero éramos súper listos, sabíamos fenomenal lo que hacíamos, habíamos trabajado todos juntos en Vueling había sido la hostia, lanzamos 90 rutas, cerramos 40 el primer año. O sea, 40 fueron un fracaso. ¿El primer año? Primer año. ¿Qué dices? Joder, no soy vuestro grado de referencia. A lo mejor en tecnología no os veo cara de sorpresa. Normalmente suele ser a un empresario normal decir, oiga, entonces usted, volviendo a retail, tiene un concepto muy chulo de retail. Pero creo que es más fácil. Bueno, claro, es que lo ves. Creo que es más fácil borrar código que borrar en una aerolínea, quizá, ¿no? Esto es, pensar, vamos a ver cualquier otro en retail, ¿vale? Que dices, no tengo un concepto muy chulo de retail, he abierto 90 tiendas el primer año, suena mal. Cierro 40, es como, ups. Ahí huyes. Entonces, el consejo no está muy contento. Yo siempre he tenido la suerte, y esto es, desde luego, consejo absolutamente clave a emprendedores, elige muy bien tus inversores, o sea, no es si puedes. Not the money, it's the brain, si puedes. Pero desde luego, smart money, big time. Y siempre he tenido unos socios espectaculares. Y con estos tíos iniciales, que en Volotea, en Vueling fueron Apax, en Volotea fueron CCMP, que era JP Morgan Capital, ¿vale? Se llama un tío buenísimo. Ahí Tejano decía, oye, esto, la verdad es que, Carlos, no quiero desanimar tal, pero no es muy bueno que hayamos cerrado 40 de 90. No te desanimar, pero, ¿eh? No, pero Estamos bien. Esto va, menos mal que tenemos winners tal, pero vamos sobre todo, vamos a llamarlos suckers, ¿vale?
los suckers son los 40. Vamos a analizar muy bien qué tienen en común los 40 suckers para detectar. Y nos encerramos literalmente una semana a cruzar los datos de 1000 maneras. Y no es que de repente fuera eureka, pero sí que fuimos descubriendo unas cuantas cosas. Claro, es lo que tiene de bonito y de difícil. Innovar es que dices, joder, no me podía traer al experto. Mi tío de rutas era mi tío de rutas de Vueling también, un italiano, se llama Marco Comani, buenísimo. Pero por mucho que supiera de rutas, etcétera, de rutas pequeñas de low cost, no, porque no había hecho nadie. Entonces, joder, qué listos somos todos, que hemos lanzado 90 y hemos cerrado 40. Y hemos lanzado con 65 millones y hemos palmado 35. Ups, no podemos tener otro año igual porque no hace falta ser un genio en matemáticas. Para 65 menos 35 te quedan 30. Si pierdo 35, antes de eso, de hecho nos vamos a despedir ya. Entonces, sí que miramos a fondo y eso lo llamamos la tasa de mortalidad. Y luego vimos unos cuantos temas que tenían en común, los suckers, bla, bla, bla. Conseguimos aprender. Eso es secreto, eso es el secreto de la Coca-Cola. Eso no, te voy a dar pistas, pero vamos, no es lo mismo ir a mercados grandes, poco esfuerzo, que ir a mercado muy disperso, de muchos puntos de vista, de distribución, de marketing. La competencia actúa de distinta manera. La presencia de Ryan, este sí que te lo voy a decir, Ryan es increíble. O sea, es como si fuera como a tú que decías hace un rato que te ibas a Girona, el poder de atracción de Ryan, y no es su euro ya, pero da igual sus... O sea, gente que conduce una distancia en el análisis normal de rutas, no pensarías que su zona de captación es tan amplia, pero había un montón de mercados que decías, ¿qué tienen en común? Y descubrir, joder, que es que está Ryan aquí a 140 kilómetros. Y la gente, esto es un ejemplo real, que no creo que no lo he contado antes en público, porque ya han pasado muchos años, y que he empezado a cabo. Pero Venecia, por ejemplo, que era la primera base de Volotea, Venecia y Nantes, ¿vale? Y de Venecia había un montón de rutas hacia el oeste, de hecho hacia el norte de España y Portugal, tal, que habían palmado todas, no me acuerdo, 400, 500 mil pavos. ¿Qué tienen estas desgraciadas? Y a diferencia de otras, que... Y al final, abriendo todo el análisis, ves que hay otra ciudad que se llama, Bolonia, que la conocéis todos, Bolonia, ¿no? Porque está como a hora y media de Venecia, y luego resulta que el área de captación, se llama, que es de donde vienen los clientes de Venecia, es súper dispersa, y en la autorruta esta del norte, ¿vale? O sea, que está a Vicenza, Padova, y a estos de estas ciudades, o hasta Verona, casi les daba igual, era equidistante ir a Venecia o bajar a Bolonia. Entonces tienes que rascar los datos a fondo para decir, es que tengo aquí a Ryan, quién está, cuánto influye, en fin, cosas de estas que, francamente, yo no sé si de la manera que os lo estoy contando, uno, se entiende, y dos, si se entiende si es evidente o no. Ahora me parecen evidentes, pero antes de lanzar es casi imposible anticiparlo. ¿Cuál es el checklist de una ruta de Volotea? Ahora. Al comienzo, tú me has apuntado al comienzo ya, o sea, ese libro ya está. No había checklist al comienzo. No había checklist, claro, ibas ahí. Entonces ahora el checklist empieza por Volotea. Y empieza por Volotea en el sentido de como ya has lanzado mucho, y estoy seguro que en tecnología habrá algo parecido, has lanzado mucho ese mismo concepto, ya sabes qué características tiene, qué se va a parecer, qué no se va a parecer. O sea, haces, por ser menos abstracto, un poco más concreto, haces mirror routes, por ejemplo, ¿no? Que dices, joder, si he lanzado, qué sé yo, Córcega, que sabéis la isla que es, ¿no? Tiene 4 aeropuertos, ¿vale? Y Volotea debe tener ahí, no sé, 60 rutas, algo así. Pero si las he lanzado ya de Nantes, que tiene este tamaño y esta población, o de Burdeos, que tiene este tamaño y esta población, de Toulouse, o de Brest, o de Lille, o de la que sea, voy a saber predecir mucho más. O sea, empiezas a saber tú mismo cómo se van a comportar esos mercados con pocos datos porque ya tienes el modelo. Es como si tuvieras una especie, sin querer sonar pretencioso, pero es como regresión multivariable que ya sabes cuánto va a pesar, más o menos. Cada uno tiene una buena capacidad de predicción. Es muy matemático. Este algoritmo existe, total, ¿lo tenéis? Sí. Es un Excel. Es todo matemático a saco, sí. Todo el tiempo vamos corriéndolo, todos los datos. ¿Es una y AI? el dato clave que es... ¿Cómo? ¿Es una AI? ¿Una inteligencia artificial ahora? ¿Utilizamos inteligencia artificial en esto? No, ¿vale? El CTO dice que no. Es inteligencia humana, ¿no? Yo medio, no digo que lo entendía del todo, medio lo entendía los primeros 3-4 años, ahora ya está totalmente delegado. Tenemos 140, bueno, no es que delegado porque yo tuve más capacidad, me enteraba, y ahora ya es, ya como tienen ese track record, ahora yo creo que tienen un hit ratio, ¿no? un batting average del, como, no sé, 95, 97, o sea, casi todo lo que lanzamos de las líneas, suele funcionar de las rutas bien. Que abrís y sí, que funcionan. Que funcionan bien. O sea, esa tasa de mortalidad que antes te decía que fue el 40, pues ahora puede estar entre el 3, 5. De hecho, si fuera el 0 me preocuparía, porque decir que estás tomando poco riesgo, ¿no? Pero hacen, y el dato que es muy interesante, que eso sí que es intuitivo, el dato del que partes es el tráfico indirecto. O sea, tú vas a crear típicamente la gente que hace conexión. La gente que hace conexión, porque antes de Volotea casi nunca existe la ruta. O sea, Volotea llega a una ruta y la crea, ¿vale? Va a unir Nantes con Perpiñán. Antes la gente pues tenía que ir por París y bajar tal. Entonces, partes de ese dato. O sea, la industria de aerolíneas tiene muchos defectos, pero entre ellos no está falta de información. Puedes tener mucha información, entonces, por todas reservas, etcétera, de GDS, sabes cuánta gente empieza
GDS son sistemas de distribución. Lo de Amadeus, habrás oído Amadeus, Abre, luego las OTAs también. Y entonces sabes que todos los días, me lo invento, empiezan en Nantes y acaban en Perpiñán o al revés, 3, 4 personas, ¿vale? Ese es el número clave. PDU, Passenger Daily Each Way. Y entonces, ¿cuánto vas a poder multiplicar eso? ¿Cuántas frecuencias metes? Etcétera. ¿Y cuánto Es vale muy chulo, es abrir muy matemático. Y te iba a decir solo antes porque me gusta presumir de esto, de la gente tan buena que tenemos. Y es que tenemos 140 aeronáuticos, creo más o menos, que son como de una capacidad brutal. Telecom, no sé cuántos hay, también unos cuantos, incluido tú. Pero de ingenieros aeronáuticos que los pones en todo y es Ellos son capacidad... la IA. Ellos son la IA que decías. Y yo creo que nuestro equipo de Data Science es casi todo aeronáuticos, ¿no? Te diría, algún matemático también, pero muy chulo. Y es muy numbers driven. A la gente que le gusta el cuantitativo es muy chulo porque es muy de números al final. Luego también está el lado soft, cómo tratas al cliente, el aspecto de los aviones, todo esto a nosotros nos gusta y como empresa creo que tienes que ver todo, ¿no? Pero la parte que hay detrás realmente de los números es muy heavy en el uso. Y Carlos, ¿cuánto vale abrir una ruta? Pues dices, Nuestra no demasiado, la verdad. Entonces tampoco es un gran drama cerrar una ruta. Correcto. Es un drama si cierras 40 de 90. El Pero problema cerrar es que una que no ha funcionado tampoco Depende pasa... por qué. Si no cuesta dinero, puedes abrir tantas como quieras. Hombre, porque quiere decir que el conjunto no ha funcionado bien. O sea, la suma de todos... Algo que previsión tiene, de facturación. si te Si funciona no tiene un 95... coste marginal abrir una ruta, Hombre, puedes abrir coste todas las que marginal, quieras y te he dicho probar. bajo, pero no es cero. O sea, sí que tienes el tiempo que inviertes, ¿vale? O sea, si la vas a cerrar es porque el resultado ha sido malo, que probablemente ha tenido contribución marginal negativa o cercano a. O sea, ya Durante un tiempo. Durante un tiempo. O sea, esa es la primera ¿Qué pérdida. tiempo? La segunda es que has tenido que empujarla. No tenemos esto a lo mejor decepciona, pero no tenemos una fecha exacta. Hay otras compañías que sí que te dicen, no, le doy, qué sé yo, 3 meses o un año, tal. Nosotros sí que tenemos muchas curvas de cómo tiene que estar, entonces sí que ves los outliers, ¿no? Entonces los outliers positivos los refuerzas más rápido en frecuencia y los muy negativos, que son muy pocos, sí que o hay algún factor que no has tenido en cuenta y corriges, que no suele ser el caso, o te lo cargas. Sí. ¿Cuánto tarda una ruta en entrar en break-even operativo? Eso depende muchísimo, pero en alcanzar su potencial de ingreso unitario solo llega al tercer año. Tercer año de una Yo ruta. no he entendido qué significa llegar al potencial de ingreso unitario. O sea, ¿es llenar aviones esto? No. En terminología... Es llenar... Sí, es que es un poco así. A ver cómo te lo digo, que sea así como... O sea, es primero te digo lo que es, ¿vale? Luego intentamos, pero como soy muy listo, lo voy a entender en un segundo. Se llama Revenue per Available Seat Kilometer, ¿vale? El ingreso unitario, que el de las habitaciones, el de los hoteles, es el RevPAR, creo que lo llaman David. El nuestro es por cada asiento kilómetro, ¿cuántos céntimos de euro genero? ¿Vale? Un poco intuitivo el número, ¿no? Pero suele ser como 7 céntimos de euro por asiento kilómetro. Pero esto te lo da la ocupación del avión. Te lo da la ocupación y el precio. Es el precio, claro, el precio del ticket. Entonces tú tardas, volviendo a la pregunta y manteniéndolo no así muy, qué sé yo, pretencioso, el año 1, si el potencial de ese RASK va a ser 100, ¿vale? O 7 céntimos, que es un número poco intuitivo otra vez, pero el que se utiliza, por asiento kilómetro, el año 1 típicamente va a estar por 70-75%. O sea que tienes un penalty en crecer importante. O sea, te estás diluyendo el ingreso al que puede llegar ese mercado, ¿vale? Que no se me ocurre ahora mismo en otras, estoy seguro que pasa en todos los sectores, ¿vale? Si no, el día 1 no llegas y todos los clientes van y te pagan lo que te podrían pagar, ¿vale? En retail debe ser parecido, en tecnología no lo sé. Pero 70-75, el año 2 se te va a ir como a 85-90 y el año 3 ya sí que entra en una asíntota, si quieres, que ya está generando su potencial y ya lo consideras bastante maduro. Verbigracia, crecer tiene un coste. O sea, por ejemplo, este año Volotea salta mucho en rentabilidad porque crece menos. Estamos en un mercado, luego si queréis hablamos de eso, pero el mercado de aviones ahora está con 1000 problemas que habréis leído de Boeing, de Airbus, de los motores, tal. Entonces no hay mucho incremento de capacidad, incluida Volotea, y eso hace que si vienes de lo que os estaba contando, de una empresa que crecía o que ha estado creciendo al 20 o 30% y de repente, ¡boom!, lo aplanas, de repente tienes un par de años que te pega un boost a márgenes muy buenos, ¿no? ¿Sí? Porque no se está sacrificando por esa... Eso en teoría pasa en todos los sectores, pero bueno, Sí, depende seguro. de dónde Sí, están sí. los cuellos de botella, ¿no? Que esto, pues, entiendo que en vuestro sector está en comprar aviones, abrir rutas, ¿no? Y ya está. Bueno, y demanda. Mercado, ¿no? Gente creo que que quiera empieza volar por ahí. de Yo creo que estas. empieza por invertir en demanda. demanda. Tener aviones al coste que toca, que por cierto no los compramos, los Eso iba a alquilamos a largo preguntar, plazo. ¿cuál es el modelo de Sí, eso me quedo con ganas de compra? decirte hace mucho rato. ¿Te acuerdas que decías la inversión? Qué difícil Sí. debe ser. Una cosa es que el mercado de aviones, o sea, hay aerolíneas que tienen aviones en propiedad, pero casi todas las que empiezan lo alquilan, que te baja mucho
ese ¿Alquilas requisito por de día, capital. por semana, por año? Lo alquilas por horas. Nada, de broma. Lo sueles alquilar, no suele ser un contrato medio de 6 años. Vale. Sí, entonces, pero cambia mucho. Un avión, digo, la gente dice, Pero no sigue tengo ni siendo idea de una cuánto pasta. cuesta, cuánto creéis que cuesta un avión. No sé, así al tuntún. Lo digo 50 en un segundo. millones. 50, muy bien, tío. 60 Bueno, a ver, probablemente. porque es que entrevistamos Ah, a sí. Alex Cruz. Vale, vale, pues por ahí. Pues Que está es tu bien, no, me socio ha y impresionado. competidor y No socio. suele acertar casi nada, pero por ahí. 60 millones, joder, si en Vueling lo empezamos con 2 aviones. El Born to be Vueling y el Barceloning. Estas cosas te acuerdas siempre, tal. Que cariño tuvo hasta la matrícula. Y los Leslers. Volotea empezamos con 9 aviones, ¿vale? Piensa, o sea, ya está, números sencillos, y aunque el 717, pues piensa que soy yo, que el 717 puede ser 30 millones. 9 por 30, 270, Vueling habría sido 120, pero las dos la empezamos, Vueling con 50, Volotea con 65 millones de euros, ¿no? Menos mal que hay gente que se dedica a comprar aviones, por ejemplo, GE, ¿os acordáis la famosa GE? General Electric Capital, GECAS, tenía un montón de aviones, 1000 aviones, de hecho, luego se fusionó con otro, un rollo, pero GECAS se dedicaba al negocio financiero de comprar un activo y alquilárselo, ¿no? Debe haber 1000 negocios de leasing parecidos. Eso sí que es un mercado pequeño. ¿A quién le puedes alquilar un avión? Es un mercado, de hecho, no, es bastante, o sea, no Los sé van moviendo, cómo bueno, defines pequeño, entiendo que es pero global, hay como ¿no? 25 o 30 players, es bastante competido. Hay 25 o 30 compañías que se dedican a eso, a comprar aviones y alquilarse. Entonces las aerolíneas Es una financiera como cualquier otra. Financiera El como cualquier producto otra. es el Y avión. lo bueno es que al emprendedor de aerolíneas le reduce mucho la necesidad de capital, porque si tengo que levantar 500 millones para comprar aviones, pues es un poco más difícil levantar 500 que 50. Pero... Vamos a la historia de Carlos Muñoz. ¿Ok? ¿De dónde sale Carlos Muñoz? Padre, mi madre. Es broma, pero vengo de familia de empresarios. ¿Cuál es tu background? ¿Qué estudias? Pues mira, mi ¿Dónde padre, empiezas a ganar el primer que euro? desgraciadamente falleció el año pasado, muy mayor, menos mal, con una vida muy larga, era empresario, mi abuelo y mi bisabuelo también, ¿vale? Una esa tradición y es de ¿En qué Levante, industrias? de cítricos y zumos, ¿vale? De Murcia, con mucho en ¿Pero Valencia. esto es Murcia, crecer naranjas y limones o procesarlos? Es de hecho, producir en parte, procesarlos y distribuirlos. Y de hecho luego se fue subiendo mucho y ahora son como category managers. Las empresas están ahí, las llevan mis 2 hermanos, ¿vale? Que son Stanford MBA, los 2 pasaron por McKinsey también, o sea que muy bien gestionadas, están muy chulos y me siento muy orgulloso de ellos, evidentemente. Y de los 7 años que trabajé con ellos, ¿vale? Entonces yo vengo de ese lado de padre, mi madre es de Bilbao y de empresa, de familia más como ingenieril, digamos, ¿vale? Entonces se juntan ahí y yo soy el sexto de 6, ¿vale? Por decirlo de ese lado, que creo que es muy importante a efectos de por qué te haces emprendedor, lo pensaba, seguro que tiene que ver con el orden en la familia. Sabéis que los conquistadores eran casi todos los más pequeños de la familia, ¿no? Por el hereu, ¿eso lo sabéis? No. Yo creía que era como, o sea, Ya te he dicho que aprenderíamos hoy. Pizarro, Mira, esto a seguro al Cortés, menos. a otros, tal, son casi todos porque el primogénito heredaba. Claro. El segundo Era más tonto, porque no tenía que hacer nada, ¿no? No lo sé, no sufrió eso, pero No vamos, estamos había que hablando de tu mantener hermano, el patrimonio, tío. Y luego creo que solía ser el segundo a la iglesia y el tercero ya es que hago, pues si al ejército o a conquistar, ¿no? Y no lo sé, en cualquier caso, nosotros somos 6 y yo creo que eso a mí seguro que me ha influido. ¿Y qué más me preguntabas? Perdona, o sea, ¿de dónde...? ¿Y luego qué pasa? O sea, Pues luego, mira, o sea, ¿dónde empiezas a trabajar? ¿Dónde empieza tu experiencia? empiezo a trabajar en mi empresa familiar, salvo que antes yo hice la carrera en ICADE, que es la Universidad de Madrid, y en segundo, serán 5 años en aquella época, y en segundo ya me iba, hice una especie de empresa, imagino que tenía ya lo de emprendedor con otro amigo, de vender aparatos de ozono, ¿vale? Como bares. ¿De ozono? Ozono, sí, para purificar el aire. Que ahora se ha puesto de moda con el COVID un montón otra vez. Sí, otra Lo vez. hiciste Esto demasiado eran temprano. los años, esto era el 89. El 89 y era vender tal, anyway, pero en fin, eso es más anecdótico. 30 años tú early. 30 años tú early. No lo sé. Pero, y luego en el 92 empecé a trabajar en empresa familiar y estuve 4 años ahí, luego me fui a hacer el máster. ¿Cómo va esta conversación de empezar a trabajar en la empresa familiar? O sea, ¿aplicas tú? Un día te dicen, oye niño, ven aquí a trabajar. ¿Cómo se mete seguro uno? que cada empresa tiene, o cada familia tiene su libro. En el nuestro, desde luego, yo crecí absolutamente, no solo, o sea, absolutamente convencido y emocionado con ese día. O sea, sabía que iba a ir a trabajar en empresa familiar. Claro. Estaba clarísimo. Que Sí. llegaría ese día. Pero ¿cómo llega ese día? ¿Te has hecho mayor? ¿Te has hecho adulto? Sí, te vas a graduar, entonces te sientas con tu padre y te dice, oye, Carlos, tal, que esto, en fin, yo creo que soy muy joven los dos, ¿acordáis de las pesetas todavía? Hombre, Llegaste a trabajar en pesetas, pero no, de tener un feel de lo que son 100.000 pesetas, por ejemplo, ¿sabes Sí, lo que son? sí. Vale, me acuerdo de sentarme con mi padre, y me dice, Carlos, tal, que entonces te va a poner esto, mis amigos, qué sé yo, en CADE otra vez, que era como una universidad, salían como ganando, a ver,
podían ganar en pesetas? No sé, más Bueno, del doble. digámoslo Mi en padre, euros que porque venía de un gran mundo parte de distinto. nuestra audiencia- Sí, es verdad, la Tenemos que audiencia no traducirlo sabrá. a euros. Me dice, oye, 200, Carlos, te vas a poner esto y 200.000 pesetas. Y digo, bueno, pues, fenómeno, jefe, encantado, pues no había cobrado nunca antes, o sea que Son eso va a 200.000 ser más que las que ganabas antes, ¿no? Son 200.000, que son como 1.200 euros, ¿no? Y yo creo que la media del tío de cada que salía tío o tía era, qué sé yo, 2.500 o 3.000, algo así. No lo sé. Pero en cualquier caso, sí, o sea, en mi caso, que ya te digo que cada familia tendrá lo suyo, y luego se han desarrollado muchos protocolos familiares, tal, y se ha profesionalizado también Vale. mucho, ¿no? Es que tengo el tema de curiosidad. separar empresa. De hecho, hay un profesor muy bueno de Harvard que se llama John Davis, de Family Business, que es el que ha creado, creo, que es el framework, y con amigos que tengo aquí, que sabes que hay mucho en Cataluña, ¿no? Empresa familiar, muchos lo han visto, y el framework es... bueno, básicamente van a enrollarme mucho cómo separas empresa y familia, ¿no? Cómo tratas, por un lado, porque es tu familia y son tus hermanos, ¿no? Imaginaos que somos los 3 hermanos. Tú, pues, nuestro padre está pensando cómo trabajamos juntos, no sé cuántos, cómo soy justo, y por otro lado también gestiono la empresa de una manera eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, todo este largo rollo para decir que yo creo que ahora hay muchas maneras. En nuestra época yo entré convencido. Yo, de hecho, pasé desde los 12, con 12 años fui a la graduación de mi hermano. No, con 10, perdona, en Stanford. Me acuerdo que fue decir, wow, esto es chulísimo y yo quiero hacer el máster en América y luego trabajar con él llevando la empresa familiar. Vamos, era clarísimo. ¿Y qué entonces, pasó que decidiste salir? Bueno, primero estamos en 1992. Entonces, trabajo en la empresa familiar 4 años, luego me voy a hacer el máster, y en el máster me empiezan a meter mucho las pilas de emprendeduría, ¿vale? Somos como 6 amigos muy cercanos, y los otros 5, al graduarnos, todos se hacen emprendedores. Yo creo que estabais en el cole vosotros todavía, pero era el Internet Boom del 99, no sé qué años teníais, pero... 99 programando yo, empezando a programar. Pues ahí el boom de Internet, que luego fue el bust, si te acuerdas, del 2001. Sí, sí. Y entonces era como boom. O sea, todos mis amigos empezaron sus empresas y era muy chulo y hablabas con ellos, tal, joder, qué chulo. Y por otro lado, llevaba empresa familiar. Pasé por McKinsey también, porque mi mujer es californiana y tuve la suerte encima de que contrataran en San Francisco, Silicon Valley, era la oficina. Entonces, todos estos negocios de... Pero un momento, ¿pasaste por McKinsey cuándo? Si estabas trabajando... Después del máster. O sea, hago la empresa familiar. Vale. Me voy a hacer el máster. O sea, dejas la empresa familiar para hacer el máster. No, pero sponsorizado por la En empresa California. familiar. En Boston, en Harvard. En Boston. Y entonces, luego me voy a San Francisco McKinsey, un San año y Francisco. medio. Trabajando en McKinsey. En ¿Por McKinsey. qué lo de McKinsey? Porque era chulísimo. Porque era como... O sea, McKinsey, vamos, me encanta, la verdad, me sigue gustando hoy, pero es como muy buena escuela, francamente. Yo creo que a mis hijos, por ejemplo, que ahora todavía son jovencitos, cuando sean más mayores, la experiencia, si quieren ser empresarios, pasar por consultoría un tiempo, yo creo que es buenísimo. ¿Pero un tiempo cuánto? Par de años, tío, 1 año, 3. Si te gusta toda la vida, no lo sé, no tengo nada en contra de yo no alguien sé, se dedique. No tengo ni idea. Y yo seguramente no soy el No, hombre, target. yo te digo que a mí personalmente ser consultor toda la vida, a mí personalmente no me motivaría tanto, pero es una escuela buenísima. O sea, es como una especie de super business Porque tienes school. una visión privilegiada, ¿no? De empresas muy grandes en las que no podrías acceder y un interlocutor también privilegiado normalmente, ¿no? Total, el CEO, típicamente trabajas para el CEO y luego te cuidan mucho, te forman mucho, Te aprietan también, apoyan mucho, te aprietan. Te enseñan a trabajar. Te enseñan a trabajar, tío. Nosotros contratamos a muchos ex McKinsey y Boston y todo eso, y vienen todos hit the ground running, como dicen. O sea, ven ya súper entrenados, tal, los puedes poner en cualquier cosa. Mi opinión, seguro que habrá Pero tú otras. no te hubieras quedado. No te hubieras quedado. Como escuela, No, porque de sí. hecho además acordé con mi padre, si quería aburriros mucho en detalles, pero los dos acordamos una fecha en la que tenía que volver sí o sí. O sea, podía pasar por McKinsey, A la me costó empresa un familiar. montón convencerle Que te había pagado el máster. que me había pagado el máster y ya está. He pasado un tiempo, tuve que volver en octubre. Pero si no hubieras vuelto no hubiera pasado nada. Sigue siendo familia. O sea, era un deal entre mi padre y yo, o sea, que estaba seguro que lo iba a hacer. Pero luego cuando volví, empecé a pensar lo que acabas de sugerir tú, que digo, joder, esto va muy bien. En América lo llaman look after the farm. O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo o estoy solo cuidando algo que ya casi se cuida por sí solo, que no le quiero quitar, vamos, ningún mérito a mis hermanos que han hecho un trabajazo. De hecho, por daros así un dato, mi empresa familiar entonces tenía 400. Mis hermanos se llaman Álvaro y Antonio. Álvaro, la que se separó luego la empresa en 2, muchos años más tarde, y la empresa de Álvaro son, no sé, como 2.5 billion, algo así, o sea que la ha llevado súper lejos. Y la de Antonio, de facturación. Sí, de facturación. Y a Antonio, que cogió la parte de zumos, debe facturar también parecido a Volotea, 800 o algo así, o sea que son bichos grandes. En la no era cena pequeño, Navidad hay muchos cientos de pero que está millones en de buenas manos. A mí facturación, la que me gusta, lo que me No gusta está es que mal. dices, no pasó nada, te fuiste y no pasó nada. Digo, no solo no pasó nada, sino que siguió pasando cosas buenísimas, disparó, macho. ¿no? Pero a fin de cuentas, perdona que esto Cogió es personal, pero es muy bonito. O sea, es saber, y además me acuerdo que lo hablaba a riesgo de caer muy personal, pero con mi padre quería decir, jefe, si tuviera 2 vidas, una la pasaba aquí seguro. Esto me encanta.
pero es que solo tengo una. Y sé que Ya. cuando tenga 80 años pensaré que viví la vida cómoda, tal. Además, que Ya. está bien cuidado. O sea, es que lo llevan fenomenal mis hermanos, todo esto. Entonces, salí, dejé... Perdona, ¿le llamabas jefe a tu padre? Jefe, sí, sí. ¿Sí? Con cariño. Y entonces, y el jefe lo entendió. Dicho lo cual, me pasé un par de años saliendo. O sea, no es tal. Me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Piénsalo bien, porque esto es muy importante. Desde luego que sí, papá, probablemente en ese momento. Y me dice, ¿por qué no vuelves tal? Y digo, ¿cuándo? Y dice, no, vuelve dentro de un año. Oh, joder. Venga, pues un año, ¿vale? Entonces paso otro año, tal. Vuelvo al año y pocos días. Oye, jefe, que lo he pensado muy bien Que y había que repagar el definitivamente... máster. Había que repagar el máster y tenías que Había currártelo. exacto, ahora creo que iba por ahí, tío. Y entonces me pasé todavía otro año más saliendo, porque sin enrollarme mucho, pues, en fin, mis hermanos y yo habíamos comprado a los otros socios, teníamos todos como mucho más responsabilidad que manos había en la empresa, ¿no? Entonces le tuve que pasar literalmente mis negocios a mis hermanos. Con calma me pasé otro año entero más saliendo. Y entonces, que tenía 32 años, un tío que ha estado toda la vida, programado para, además me emocionado con llevar mi empresa familiares, joder, voy a empezar de cero, porque sé que quiero empezar mi empresa, ¿vale? No sabía qué iba a ser, pero quiero empezar... ¿Por qué no una aerolínea, no? Porque no era una aerolínea, era cualquier cosa. Primero si miraste arriba. Mi suegra americana, muy bromista, dice, Carlos, ¿podría haber sido una fábrica de chicles? Digo, sí, podría haber sido una fábrica de Gumball Factory. Digo, sí, podría haber sido lo que fuera. O sea, que me hubiera convencido, qué sé yo. Y entonces ahí sí que entra el factor serendipia, lo llaman ahora, ¿no? Que es muy chulo, la aleatoriedad de la vida y donde tal. Y un tío que había sido socio mío en la industria de zumos, que se llamaba David Long, me llama y me dice, oye, Carlos, ¿tú has dejado la empresa para empezar la tuya, tal? Y sí, dice, bueno, esto es un long shot, tal, pero es que mira, es que han venido a visitarme un montón de pilotos y una señora de aeropuertos que quieren empezar una aerolínea y bla, 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 ¿y por qué no les conoces? Digo, pues venga, encantado. Y esto es el origen de Vueling. Y me vienen tíos, claro, que a muchos les tengo, a todos, de hecho, mucho cariño, y sobre todo los dos principales que se llamaban Sue y Eduardo. Y otro montón. Y entonces querían hacer... Esto es el origen de Vueling. Yo creo que no lo he contado casi nunca en público. ¿Quién era esta gente? Eran 7 pilotos y una tía que trabajaba en EasyJet Aeropuertos, ¿vale? Y en aquella época, aunque no os lo creáis, había un boom de aerolíneas. O sea, sobre todo en el low cost ya había salido EasyJet y Ryanair en los 90, ¿vale? Y hubo un tiempo no muy largo, pero entre el 2002 y 2003, como había pasado lo del 11 de septiembre, lo de Bin Laden, los aviones estaban muy baratos, bla, 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 se empezaban, yo no sé ahora la estadística ya, pero me acuerdo que sí que estaba en el business plan, pero habían empezado, pues sin inventármelo demasiado, yo creo que en Inglaterra o en Reino Unido podían haber empezado 20 o 25, ¿vale? Estoy hablando de datos del 2002, solo en un año, 25. En Alemania, que el low cost habían empezado como 10, en el norte, en Escandinavia, y en España, Francia e Italia no había nada. Y la idea de estos tíos, que se llamaba Idealer, el proyecto, era volar entre Manchester y Valencia con un 727, ¿vale? Que no me arriesgaré mucho tal. Al poco tiempo de verlo, decir, oye, esto no, realmente, por lo que sea, no es un business plan, Valencia-Manchester, no se puede, el 727 es un avión cuando lo vas viendo que no es probablemente, pero la idea de hacer la primera low cost pero tú, en el no sur tenías de ni idea Europa... de aviones tú en aquella época, No. sabías de zumos. Pero te metes ya, empiezas Vale, a verlo, ¿no? aprendes. Una cosa que aprendes en McKinsey es aprender rápido de todo, Vale. ¿vale? Entonces te lees rápido y dices, joder, esto tiene 073 o 320 rollos, ¿vale? Sin querer sonarte pretencioso, pero era como evidente. Y entonces, lo que sí, entonces me fui, eso fue 2002 como noviembre. Esa Navidad me voy a California, porque ya os he dicho que mi mujer es californiana, y me paso... Tengo 3 o 4 sesiones con 2 o 3 de mis mejores amigos de McKinsey, que algunos se han ido ya a Private Equity. ¿Has visto? Qué chulo es, tú. Low cost, que además lo habéis visto en McKinsey, perdona, también un modelo de low cost para un cliente en común, bla, bla. Y entonces me acuerdo de acabar esa Navidad con la conclusión de decir, joder, yo he salido de mi empresa para hacer algo como esto. De hecho, me lo dijo un amigo, se llama Andreas Stavropoulos, un griego americano, y me dijo, Carlos, dejaste tu empresa, esto es lo que quieres hacer. Y eso es el origen de Vueling, tío. Y me vengo el 3 de enero, me veo con todas estas, las 8 personas que os he dicho en Luton, y les digo, oye, que tenemos que hacerlo. O sea, no es ya hablar de ello, hay que hacer la empresa. Vamos a... Yo no tenía mucho dinero, ¿eh? Yo había dejado mi empresa familiar, la había dejado y había dado las acciones. O sea, no... ¿Habías regalado las acciones? Regalado, devuelto. Bueno, sí, digamos lo que quieras, pero vamos, que no creía que si no hemos creído nunca en accionistas pasivos. Tienes que estar ahí y contribuir en nuestros valores, digamos, de empresa familiar. Y no tenía, pero vamos, sí que tenía 32 años, había ahorrado algo, pero que sí, tendría 250.000 euros como mucho. Y entonces sí que les dije a todos, ¿vamos a hacerlo? Ni uno. Dijo, no, que tal, yo no puedo. Y eran Carlos, muchos tíos de 50... Sí, perdón. ¿Por qué necesitas esta gente tú? Primero por justicia, bueno, han venido ellos a mí, o sea, que era decir, oye, vamos a hacerlo, pero la clave es no hablar de ello. O sea, esto sí que se lo doy mucho a emprendedores. De hecho, mi primer consejo a emprendedor es, ¿y tú qué estás haciendo? O
sea, si te gusta mucho, tú estás haciéndole, no, yo sigo mi trabajo por si acaso, joder, porque no te va a seguir nadie. Lo primero es deja tu trabajo y empieza a hacerlo si te lo crees. Pues será predicar con el ejemplo. No O sea, sé ellos si, no habían no sé si dejado el compartimos. trabajo. Ellos no, ni querían dejarlo, pero yo no les pedía que dejaran el trabajo. Yo les decía como mínimo que pusieran algo. Me acuerdo, da igual, pues muy amigo que participó y le fue fenomenal, pero da igual el nombre. Pero aún decía, pero pon lo que sea, macho, 5.000 para que no sea yo solo, nada, cero. Entonces sí que volví. Y esto fue muy gracioso, no creo que tampoco lo he contado nunca, pero me acuerdo de ir. Y esto era en Madrid, por cierto, yo vivía en Madrid. O sea, había dejado Murcia, me había ido a Madrid para decir, no voy a llevar empresa familiar, que era lo que siempre he pensado. ¿Qué hago? Pues voy a trabajar en un private equity, que venían muchas, y me metí en un private equity, ¿vale? Se llama Monitor Clipper, en una empresa que se llamaba Codere, ¿vale? Rollo muy largo, pero para no irme ahí. Entonces, me acuerdo de ir a la oficina de emprendedores de la Comunidad de Madrid. Esto es Vueling, tío, la aerolínea de Barcelona. Y de verme con un funcionario mayor que me dice, pero usted, ¿qué es lo que quiere hacer una aerolínea? Dice, sí, una aerolínea. Dice, una aerolínea, pero los juguetes, tal. Le digo, no, una aerolínea. Dice, no, pero que quiere hacer los uniformes para que... No, coño, de una aerolínea con aviones, con gente. Y me acuerdo que era así, ya tengo un señor mayor que me miró así por debajo de la gafa, estaba como diciendo, aquí hay algo, esto es un programa de estos de cámara secreta o algo así. Me dio un papel y me dijo, no, creo que le podemos ayudar con 3.000 euros. Tal. Digo, no, vas a dejarlo porque 3.000 euros. Anyway, me estoy enrollando mucho. Empieza lo que es Vueling, que se llamaba European Ventures in Aviation, EVIA, que era un restaurante de Palo Alto donde discutíamos todo. Entonces, en honor a eso, fuerzo el acrónimo EVIA. Y aunque era evidente, ¿vale? También era evidente que yo no sabía de aerolíneas, como dices tú, de zumos, y esto es, joder, la aviación, pones a gente a 10.000 metros de altura, que no parece fácil. Tal, que hoy vamos, poca broma, ¿no? Y entonces sí que me acuerdo, con orgullo, una decisión como clave fue decir, joder, todos estos me caen muy bien, porque todavía estaban y querían ayudar, pero no ponían dinero, pero no, el día que empiece, muy bien, fantástico. Pero en cualquier caso sabía que ninguno había gestionado, digamos, aerolíneas. Entonces sí que hice una búsqueda outsiding, digamos, ¿no? De decir cuáles son los criterios que quiero en un socio. Además, yo siempre había tenido a mis hermanos, que son muy cercanos, como socios, tal, y era de hecho como una cosa personalmente importante para mí, tener un socio del que me fiara, etcétera. Y con un conocido de la industria, le dije, oye, yo quiero a alguien con estas características. Y me acuerdo que me dijo, entre otras, que tenga 20 años de experiencia gestionando aerolíneas, que haya pasado por varios proyectos, no solo uno, que tenga una honestidad y una integridad por encima de todo, porque en aquella época, yo creo que ha cambiado mucho, pero había todavía bastante chanchullo así de, qué sé yo, de ¿En que no general hacían en el las mundo cosas. o en aeronáutica? En el mundo aeronáutico. Me acuerdo de empezar a ver historias y decir, joder, macho, esto no lo puedo contar. Pero voy a decir, madre mía, el mundo de Pero que los veníamos de cítricos las era... empresas públicas, quizá, y de una época, digamos, menos competencia privada. No sé por qué, no te sé decir por qué, pero me acuerdo O que no hay me lo unas puedes cuantas decir historias, delante del micro. unas cuantas historias que es como decir, wow, lo primero que quiero es alguien que me diga quién es bueno y quién no, ¿vale? Entonces tienes que saberlo. Si eres nuevo en la industria no lo sabes. Entonces me acuerdo que esta persona a la que tengo mucho cariño y reconocimiento todavía hoy se llama Paco. Paco me da una lista de 3 nombres y el primero se llama Lázaro Ross Fernández Matamoros. Me acuerdo que me hacía gracia el nombre. Lázaro Ross Fernández Matamoros, me hacía gracia el nombre. Luego había 2 muy conocidos también en la industria en aquella época. Y entonces me siento con Lázaro en el Hotel Palace, poco low cost, ¿vale? Nos pasamos 4 horas y al final, y Lázaro tenía entonces, yo tenía ya 33, Lázaro 55, que es mi edad ahora. Y me acuerdo que me dice, joder, pasamos 4 horas y me dice, esto es chulísimo lo que estás pensando del low cost, porque ya estaba como bastante avanzado el plan. Esos 2 meses había sido todo preparación McKinseyana, digamos, del plan. Y dice, esto es chulísimo, creo que tiene tal. Y le dije, bueno, nos vemos en otra semana y vemos los 2 tal. Y ahí se hizo socio, mi primer socio, el segundo socio de Vueling, el primero que compró una participación, luego ya salió a bolsa, luego todo lo que quieras, fue Lázaro, que ha sido mi socio 20 años y lo dejó, ahora tiene 76 y lo dejó el año pasado, hace 2, lo dejó Lázaro, ¿no? Con 74, no le dejamos jubilarse antes. ¿Qué significa? Y era para que alguien Compró supiera una gestionar participación. aerolíneas, porque dices, joder, yo me sentía, aunque era muy joven, como empresario, o no tan joven, que he sido 33, yo creo que no es tan joven, empieza a tener ya experiencia. Como empresario estaba muy cómodo, con gente estaba muy cómodo, bla, 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 pero en un sector, otra vez, que tienes que tener a alguien que conozca el sector bien y a toda la gente, y eso fue Lázaro, sí. O sea, él no metió pasta, Él sí metió pasta. pero compró una participación, has dicho. Sí, sí. Bueno, invirtió Bueno, de en hecho, lo que ampliación de hicimos, capital. perdona, ahora buena pregunta, que no, pero seguimos haciendo cuando estás, no sé, en otros sectores, en el nuestro, no metes toda la pasta de golpe, metes y luego tienes que volver a meter, y luego tienes que volver a meter, y luego para financiar estudios. Pero estos para, son ampliaciones. Ampliaciones, sí. Entonces ya la siguiente ampliación tal, y una cosa que hicimos, de hecho, que no os lo voy a contar porque es como confidencial entre él y yo, pero sí que es consejo, es acordamos los dos, un día nos sentamos, oye, ¿cuál es el peso? ¿Vamos a hacer 50-50 o no?
Y eso, la respuesta nuestra, os la dejo confidencial entre nosotros, pero es una conversación muy importante, que vosotros dos sois socios, de hecho, yo creo que tenéis alguno más. Una conversación súper importante. Y está delante de notario esto concretamente. O sea, bueno, pero sobre importante. todo, yo creo que cuanto antes la tengas mejor, porque dices, joder, claro. a lo mejor yo es que he tenido... Y pues sí, es una conversación que tuvimos y entonces luego seguimos siendo ahí socios muchos años en Vueling, que evidentemente fue muy bien, y luego también, vamos, es que fue un automatismo total. O sea, mi socio natural en Volotea era Lázaro y fue el ¿Pero que la estuvo ahí. proporción era 50-50? No. No. O sea, tú eres mayoritario. Ya, pero no te voy a decir. Eso sí. Pero ya lo ha dicho. ¿Y Lázaro era cofundador en el sentido ejecutivo full-time dedicado a Vueling o era capital y experiencia más como un asesor? No, lo primero. Era, o sea, Lázaro Estaba cuando se full-time metió, contigo ahí iba cada día, conmigo, abriendo la Capital Break. oficina. Es que Vueling, que es increíble, o sea, no deja de llamarme la atención, pero esto en inglés dicen momentum trumps track record, ¿vale? Si estás levantando capital en un buen momento, tecnología, hablaba contigo antes, ¿no? Si está en un momento que todo se financia, todo se financia. Y si estás en un momento difícil, da igual cómo de bueno sea el track record, que cuesta un montón, ¿no? Y Vueling, que era, joder, sin quitarnos mérito, pero yo tenía 33 años y como sugerías tú, de aviación sabía cero. Lázaro era un tío muy bueno, pero había venido de Aviaco. Lázaro había estado en Aviaco en Europa, Nordjet, que no había funcionado bien, y LTE, que se había funcionado bien y lo habían vendido, pero que no era, qué sé yo, no éramos Messi Cristiano, por decir algo, ¿vale? Y tardamos esto. Lázaro se hace socio, lo hemos celebrado cada año el aniversario. El 24 de febrero y en julio ya tenemos el term sheet de Apax, ¿vale? O sea que es 4 meses levantar y luego tardamos un poco más ya que llegaran otros. 60 kilos. 50. 50. De hecho fueron 30 más 20. Empezamos con 30, luego lo ampliamos a 20 más, 50 en total. ¿Eso qué año fue? Eso fue el 2003. ¿Y cómo se elige la valoración de una empresa que va a ser una aerolínea, pero que no tiene ni propiedad intelectual, ni activos, ni marca todavía? O sea, lo que tiene son dos fundadores con muchas ganas y mucha experiencia. ¿Cómo se hace esta negociación de valoración? Y no Tan solo al valoración, principio. también control, todos los terms, ¿no? Todo, sí. tío. Porque Esa era un momento inversión, muy temprano claro. para el Venture Claro. Capital. No había en aquel momento... No, Private Equity estaba ya inventado, ¿eh? Sí, sí. El Private Equity... ¿Esto era Private Equity? Apac Private era- Equity, era Apac. Private Equity. El private equity con No, empresas y que de ya hecho, una cosa funcionan. muy importante que son muy buenos socios, ¿eh? Porque espero que lo vea, y si lo ve, un abrazo a Oriol Piña, que es de los clave, que le conoceréis, de Abac, aquí. ¿Vale? Luego te voy a contar la historia, es que no se le va a dar vergüenza que la cuente. Pero en fin, el tío se juega ahí su carrera apoyando Vueling, porque Vueling, como decíamos, es un no-brainer. Es decir, mira, el modelo existe, está claro. No hay nada en España, Francia e Italia. Entonces, Vueling se llamaba The Winning Low Cost Airline for Southwest Europe, ¿vale? The Winning Low Cost Airline Southwest Europe, clara, y Winning Low Cost porque va a haber varias, ¿vale? Mientras que Volotea se llama The Low Cost Airline for Small Mid Cities, ¿vale? Ahí solo es la única dedicada a esto. En fin, me estoy enrollando, pero que era evidente decir, O sea, mira, yo hay un creo que modelo todos- muy Esto sólido. lo dices Todos tú. lo dicen. Dices se llama, pero no se llama. Eso Esa es la se descripción. lo Y llamas es tú. como la estrategia de todos los empleados que intentamos que sepan esto y es como, esto es lo que somos. el ¿vale? mantra. Sí, sí, y es lo que somos. O sea, estratégicamente es bueno, primero que sea. Pero estratégicamente, o sea, la estrategia no es eso es la aspiración, digamos, la visión o lo Bueno, que te sí, gustaría. no sé, igual, el que no wish. soy un profesor de Business School que le llamaré probablemente visión. Pero Tienes quiero razón, decir, sí, sí. luego la estrategia es para hacer esto y, Sí, sí. por cierto, los otros también quieren lo mismo. Bueno, pero a lo que iba, en cualquier caso, que si quieres luego hablamos de eso, pero es o sea, Vueling, que yo creo que sí que tenía un pequeño componente que me fastidia reconocer ahora, pero estoy seguro, siempre dicen que los que salíamos de McKinsey salíamos un poco arrogantes y yo odiaba eso, pero estoy seguro que tiene un pequeño elemento de no sé, espero que nunca molestara a nadie, pero me acuerdo que a los inversores le decíamos, mire, esto va a pasar, esto lo vamos a hacer nosotros y usted puede decidir si venir con nosotros o no. Porque hay un modelo súper sólido. Me suena low que le cost, molestó a que alguien, está- de Clicker. ¿Eh? Ahora Igual, hablamos. igual. Pero puedes volar por 50 euros y en esa época valía 150. Entonces, hay una manera de volar por 50 efectiva, que ganas dinero, o por 150. Esto Entonces, lo o dice los el Excel. españoles y franceses. Esto lo dice el Excel, no lo dice la realidad. Y los ejemplos de fuera. Y los Southwest, americanos. EasyJet y Ryanair. Vale. Ya lo están haciendo. Entonces, como un poco, yo creo que en Internet, que no sé, ya me perdí el mundo de tecnología, pero era el run to the frontier, ¿vale? O sea, es decir, va a pasar. Era y obvio. una obsesión, de hecho, de Uriol y mía, más que de nadie, era hacerlo crecer antes que, decíamos, que bajen los bárbaros, ¿no? Desde que vengan los del norte sobre nosotros, que eran Ryan Easy, luego que, sabes tú, nos atacó Iberia de dentro con Clicker, ¿no? Pero que era, francamente, un modelo bastante claro, ¿vale? Low cost en aquella época tenía un 7% de cuota de mercado. El año 2002, 7%, ahora es 50%. O sea que ha crecido en 22 años, 2%. O sea, era súper sólido, era evidente. Y lo que no sé es por qué nos hemos ido a ¿Cómo esto. se valora Vueling Exacto, ¿cómo cuando se no hay valora? nada? Hay Entonces, dos lo primero- empresarios Sí. con mucho talento, obviamente, pero que Que no te había nada, piden no había 50 millones. activo. Yo me acuerdo de algún asesor que decía, pero Carlos, si es que realmente estáis pidiendo
50 millones de euros y la única cosa que hay es 50 hojas. Entonces, Claro. cada hoja vale 1 millón de euros. Correcto. Es una manera de verlo. O sea, la Pero pre-money- correcto no, pero vosotros la estáis de acuerdo con pre-money- eso. Vosotros sois emprendedores de tecnología. No, el tío. mundo de tecnología es una locura. Bueno, O la sea, línea de código. lo que vale la hoja Claro. en el mundo de tecnología Bueno, es una locura. ya ni te cuento ya. Claro. Pero entonces, 50 pre-money. Invirtió Apax el 50% de la compañía, 50 millones. Correcto. Con lo cual creasteis 50 millones de valor con un plan de negocio. Total. Y las ganas de 2 emprendedores que os ibais a Y dejar el la piel. promote, o sea, lo primero, o sea, 2 cosas. Primero, teníamos la credibilidad, que luego ahora os cuento de eso, me parece bastante importante. O sea, teníamos la credibilidad de haber puesto nuestra pasta, ¿vale? Que no éramos ninguno de los dos ricos, ¿vale? Ni Lázaro ni yo. Lázaro 100.000 tenía más euros. tampoco era. 100, No, yo 200. había puesto el 80%, que tenía 250, he puesto 200 ya. O sea, all in, ¿vale? O sea, esto va a pasar sí o sí. 200.000 euros. Pero no te lo digo, sí, yo creo que al final, no me acuerdo ya, pero por ahí sí, Bastante 200 y Lázaro otro número. Valiente, Voy a acabar ¿eh? aquí sacando toda la información, macho. Pero Hemos dicho ya que me éramos acuerdo que a mi preguntones. mujer siempre que es súper valiente. Estoy que seguro, vamos, me alegro mucho que sea californiana porque es como gran push. Me acuerdo que siempre decía, joder, si no siempre me queda McKinsey. No era como no era no disrespect to McKinsey. Me encantaba eso, pero decir, joder, con 32 años no teníamos hijos, tío. ¿Qué tienes que perder? O sea, te tienes No, que atrever totalmente. con todo. Si Sí, te pero gusta, aún así, esto lo hace muy poca gente, ¿eh? bueno, pues yo creo que muy es un poca consejo. gente. Si te gusta y quieres ser emprendedor, tienes que dar el salto. O sea, Y es mucho pero más hay fácil saltos dar y ese saltos. salto. Meter 200.000 pavos y meterse en un negocio de aerolínea. Exacto. Me encanta que en la conclusión es que es un no-brainer empezar una aerolínea con todos tus Bueno, ahorros es que te ha era, costado un montón macho, de es tiempo que Vueling conseguir. ahora es todo lo que estaba puesto ahí. No todo. De hecho, según como lo mires más o menos, pero es otra vez. Ahora es 3.5 billion, transporta 35, es la aerolínea Que era española de evidente. lejos la más grande. Tenías Y era lo que razón, estaba era un esperando. no-brainer. A todo lo pasado era un no-brainer. Era total, tío. Había que ejecutarlo bien, luego tuve un ¿Qué equipo fue muy bien? bueno, ¿Qué etcétera. fue bien en la ejecución? Primeros 5 años. ¿Qué fue ¿Qué bien? fue bien? ¿Vale? ¿Qué fue bien? Desde luego, lo primero es que la oportunidad, a riesgo de ya ahondar en esto, era un no-brainer, ¿vale? O sea, joder, el existía. modelo existe y está clarísimo. Y salvo que haya una ley que te lo impida, la broma era, no hay ninguna ley que te lo impide. Pero Y puede luego, salvo que aparecer- tengamos una tara congénita los españoles y franceses e italianos de pagar el triple, va a ir aquí, tío. Entonces tienes que acertar y cubrir y vender por internet, me acuerdo. O sea, que no funcionaba, ¿vale? Siempre están los naysayers, ¿vale? Los emprendedores siempre preguntas por qué no, ¿vale? Siempre te vas a encontrar con el mundo de por qué no, que de hecho es muy importante oírlo, ¿por qué no? Y me acuerdo que los por qué no, que había muchos, que ahora no me acuerdo porque han pasado muchos años, pero desde luego el primero era la paradoja del emprendedor. Porque si se pudiera ya habría sido, mira, ese descartado, macho, eso es tu limitación personal. El siguiente es no, porque ya está Spanair y Air Europa. Vamos a estudiarlo. Y Spanair y Europa es verdad que eran algo más competitivas que Iberia, pero lo comparabas con Ryan y EasyJet y estaban mucho más cerca de Iberia a nivel de precios, de costes, de todo, ¿vale? Naysayers eran Internet. Esto va a sonar a broma. A la gente, yo creo que estabais ahí, tú estabas No, en era un temprano, programa, era temprano te todavía. decían, Internet, ¿no? La gente no se va a atrever Pero es lo primero que a se empezó poner a comprar por internet. los libros. Yo creo que fue Amazon y entonces los vuelos fue lo primero que hizo Boost. Yo me acuerdo que el argumento era muy sencillo, que era decir, espera, primero ayudaba que en Alemania se está empezando a lanzar low cost y la gente está alemán, súper prudente, súper miedo de todo, está empezando a comprar por internet, ¿vale? Y luego decías, joder, es que tienes que tener un motivo. O sea, si es compro por internet o, qué sé yo, el periódico, qué tontería, pues a lo mejor ahí no me arriesgo, pero comprar un billete aéreo a 25 euros, que era el precio de lanzamiento de Vueling para ir a Ibiza o a París, joder, por eso sí me voy a atrever a meterlo. ¿No? Sobre todo si me ponía esto a las garantías, no me acuerdo ya cómo se llamaba en aquella época, pero que estaba... Era internet, ¿qué más? No sé, había unos cuantos motivos estos por los que... Pero yo creo que a tu pregunta que no te he contestado, perdona, lo que hicimos bien, que son todos casi seguros lugares comunes, aún así te lo voy a decir, me parecen importantes. Formar equipo de gente, que todos estuvieran. Esto he empezado como muchas cosas antes y tampoco lo he acabado, pero ahí era Apax el que me obligaba, me dijo, oye Carlos, todo el que vaya a tener upside, ¿vale? De promote, de participar en el upside, ¿no? Tiene que invertir. Luego ya lo he hecho mío ese principio, no hay nadie en Volotea que no haya invertido, ¿vale? Si participa en Promote sabéis que es como el upside que creas, ¿no? Es como el carry de los private equity. Creas un valor de 100, te quedas con 15, 20 o 25, es un poco el rango, ¿no? Entonces cualquiera que participe en ese upside tiene que haber metido dinero porque lo va a mirar de una manera distinta. Skin in the game, que se llama. Skin in the game. Y no es lo mismo de decir, oye, joder, no ha salido mal, qué pena, he estado trabajando, que joder, he metido 50.000 pavos, macho. Y 50.000 pavos, mi mujer o quien sea, yo mismo. Entonces todo el mundo tiene que invertir en base Eso a... es muy de private equity. En el mundo venture esto es gratis. El equity normalmente pues, Vale, se da nosotros- gratis a todo el mundo. Yo, mis private El mundo de equities private creen equity esto es y yo esta como mentalidad. emprendedor creo en esto a saco. O sea, es en Volotea, de hecho, es no negociable. Y es, si vas a participar en Upside, algo tienes que participar. Cuéntame No, tu tiene sentido, circunstancia, tiene sentido. tus preferencias, dónde estás, tal, y puedes invertir. Todos mis managers han invertido de, qué sé yo, de 20 a
a 300, de hecho. O sea, que tienes skin in the game. Miles de euros. Miles de euros. O sea, que boom, Es dinero. ¿no? que es importante. Entonces, eso, acertar en el equipo que esté alineado, muy importante. No sé si antes o después, pero siendo aerolínea, que veo que le tenéis mucho respeto, lo de montar una aerolínea, tal, que no deja de ser distinto a cualquier otro negocio, que hacer un plan que tienes, tal. La gente, el avión, los aeropuertos, o sea, no sé, no creo, no sé, siempre me hace gracia esto que es como, wow, no sé, coño, es montar un negocio, ¿no? Entonces, es mucho capital, eso sí. O sea, igual que en tecnología o en muchos otros sectores, puedes empezar con poco. Yo creo, y en esto no está todo el mundo de acuerdo, pero Lázaro y yo acordamos a la tercera reunión que o la empezábamos con mucha pasta o no la empezábamos. Y era porque habíamos estudiado mucho las que fallaban, y era porque todas empezaban, pues que en aquella época eran pesetas, pero empezaban con lo que es el equivalente de 2, 3 o 5 millones de euros. Que claro, como intuís bien los dos, dices, joder, se mueve mucho. O sea, 50 millones si en cuanto era algo mucha no pasta. sale bien, te mueres. 50 era como 10 veces la media, ¿vale? Entonces era Te decir, da oye, para un avión si lo quieres comprar en propiedad. un par de aviones, sí, exacto, que no lo comprábamos, pero vamos, empezamos con 2, bla, bla. Vale. Entonces, meter mucho capital y sobre todo lo que hablábamos hace un rato, que sea de súper calidad. O sea, yo creo que tener socios muy, muy buenos es mucho mejor pasarte 6 meses o 12 meses más levantando capital para acabar con un muy buen socio que empezar con cualquiera. Sobre todo si el cualquiera es un rico que no ha tenido que pensar mucho en cómo cuesta ganar dinero. Entonces, creo que el capital te ayuda muchísimo que el capital sea de calidad. Porque como normalmente no suele ser, como se suele decir, llegar y besar el santo, sino que van a surgir cosas tal, lo que quieres es gente que, otra vez, que va a entender el negocio, que te va a apoyar, que va a entender que en el mundo de la empresa no es el Excel dice, eso es, para mí, esas cosas fueron bien, que más luego una muy, muy, muy gorda, de la que el yo de ahora con 55 mira al del 33 y me siento orgulloso, es haberle tenido, o sea, haber pensado mucho, que decir, joder, esto espérate, porque es... estoy en una compañía mucho más grande que es Iberia, que a ver cómo reacciona. Entonces contratamos a 2 prejubilados de Iberia, al director de pricing y al director general comercial, que estaban ya prejubilados con 58 o 59 años, una tragedia social entre nosotros, para decir, oye, vamos a hacer, no tienes ningún conflicto con esto, ya no estás, no puedo, entonces te pagamos, no me acuerdo, no te voy a decir la cifra, pero muy poquito, ¿vale? Entonces lo que quiero es darte mi business plan para que me digas, primero, qué te parece, luego, cómo va a reaccionar Iberia y, sobre todo, qué tengo que cambiar del business plan para que no reaccione Iberia. De ninguna forma. De ninguna forma. Y lo primero fue no tocar Madrid. O sea, están en Madrid. No tocar Madrid. No tocar Madrid. El mundo son No te personas. metas en Palacio. Los empresarios son, no toques porque si no te ven, es como lo van a ver en el periódico, tal, pero no es lo mismo que, joder, que este quién es, tal. Entonces no tocamos Madrid, no me acuerdo ahora ya de memoria, pero yo creo que Vueling no voló a Madrid probablemente el primer año y medio. Qué buen tip. Me va a dejar más la hemeroteca. Estoy seguro, o sea, no te digo ya el detalle, pero es estar fuerte, atentos a realmente. eso. Y esto vino de un prejubilado de Iberia, que es brutal. De Esto cómo te puede piensa el definir la competidor, compañía. o sea, cogerte un competidor del grande, que esto estoy Eso es seguro que debe McKinsey haber, total, ¿eh? Este 100, nivel 100. de investigación de mercado. Eso es muy chulo, y- tío. Pero estoy seguro que en tecnología lo mismo. Si vas a hacer algo muy Que no disruptor sé, contra el incumbent, cógete a alguien del incumbent que te diga cómo piensa, Sí, sí, claro. cómo reacciona lo tuyo, que te diga también si es una porquería. Si te dice, joder, esto no tiene ni pies ni cabeza, mejor saberlo antes de lanzarlo y perder el dinero, ¿no? Y tu tiempo. Pero el no sé, segundo esa qué es fue? buena. ¿Eh? Segundo tip. Segundo. El primer tip era lo de Madrid. Ah, bueno, de estos tíos. Sí, y Ese era el que más valía de ellos. Ese era el más gordo. A ver, y luego, como el director de pricing y de ruta sí que afinaba ya mucho, ¿vale? De qué te funciona, qué no, qué tiempo. Muchas de las preguntas que me hacías antes. O sea, Lazo era un generalista, no era específico comercial ni de rutas. Yo venía de fuera de la industria, entendía lo justo de números, pero de tener experiencia, ¿no? Y este que se llamaba, el tío también, si lo oyera, le envío un abrazo muy grande. Leoncio Vadillo, un crack de tío, que ahora debe estar por casi 80, pero Leoncio me acuerdo que no, Carlos, mira, esto lo estás pensando ahora como muy didáctico, ¿no? Además, como lo bueno de gente más mayor es que tiene tiempo también, entonces te enseñan de verdad y te sientas con ellos 2 horas y te cuentan, no, mira, es que esto funciona aquí y esto pasó, que es que el mercado de Granada y el de Sevilla y el otro. Entonces te iba dando... La gorda fue en cualquier caso lo de Madrid es buena, evitar al gran competidor, que luego, sin embargo, fue un fallo de Vueling. Si me dices en qué te equivocaste, en muchas cosas, por supuesto, una de las más gordas fue de olvidarme de eso. Entonces hubo un momento que Vueling fue tal éxito, macho, que el complejo del rey Midas, que lo habréis oído, que crees que eres... Todo lo que toco es oro. Y cada palabra que sale de mi boca es sabiduría. Y yo creo, macho, ahora me da vergüenza, igual que te decía que el de 33, me acuerdo luego de esta convención muy grande que hubo en Madrid, que había un huevo de gente y donde yo presentaba y gasté como 5, que si llega a ser una a lo mejor no pasa nada, pero 5 bromas muy pesadas sobre Iberia y sobre lo incompetentes que eran. Y esto, la vida, siendo personas, joder, dices, macho. Y entonces, por ejemplo, en Volotea solo tenemos como valores never underestimate
de big competitor. O sea, alguien que tiene 10 veces tu tamaño te puede hacer mucho daño si se empeña en que de verdad eres su enemigo. Le tocas público demasiado las número 1. narices. Y nos lanzaron Clicker. De hecho, no sé si tiene mucho o poco que ver, pero vamos. Clicker, sabes que Esas la de Iberia, bromas- etcétera. esas No bromas creo que fuera costaron por la caro. broma, vamos, pero habían intentado comprar Vueling, como os contaba antes, ¿no? Creo que era el grupo pequeño antes de empezar la charla. Sí. Y éramos totalmente, vamos, yo el que más como CEO puesto. Y luego encima Iberia vino Os, un poco, perdona. os Sí, intentó comprar Iberia. sí, Os hace una oferta sí. y decís que no. O sea, el CEO, founder y el equipo ya estaban muy en contra, lo cual no ayudaba. ¿Mayoría de cap Y table? luego... ¿Erais ya mayoría de No, cap ya table? tenía, No. podía haberlo vendido a Apax. Podía Vale. haberlo vendido a Apax. Pero Apax ya sabía que era un home run, volotea, y entonces los de Iberia, que esto yo creo... Vueling. Vueling, perdóname. Esto es, joder, han pasado muchos años, que seguro que espero que no haya ningún elemento legal de No, hombre, no. confidencialidad No, que todo todavía aplique, prescrito. pero no llegaron, ofrecieron solo como el doble de lo invertido y eso era... Y luego salió O sea, a 100. bolsa... 100. Y salió a bolsa por 4.50. Eso no me acuerdo cuándo fue, todo el 2006. Salió a bolsa el 1 de diciembre del 2006 seguro y las discusiones con Iberia fueron antes, era lo que llaman dual track, ¿no? Iberia o esto y en fin. Y Ganó la dice, IPO. Y Ganó ganó la la IPO. salida a Y era bolsa. contrario, y esto por reconocer, porque habéis tenido a Alex Cruz aquí de invitado, Ujú, sí. y uno de los motivos, o literalmente el motivo más fuerte por el que estaba en contra de que vendiéramos a Iberia, era no solo que nos cortara las alas, que pasó, ¿vale? O sea, Vueling es una maravillosísima empresa, pero es parte de un grupo más grande. Y no es que todo sea bueno ni todo malo de eso, pero ya no eres tú el líder y el que decides, ya eres parte de un grupo más grande. En fin, eso por personalidad a mí como que no me atraía mucho. Pero de verdad, el motivo más gordo era que Iberia tenía la reputación del abrazo del oso. El Iberia de aquella época ha cambiado un montón. Iberia ahora, de verdad, es de las compañías mejor gestionadas. Habéis oído el nombre de Luis Gallego. Luis Gallego, ¿sabes quién es? Que lleva IAG, pasó por Vueling, también venía de Nostrum, Vueling, lanza Iberia Express, luego lleva Iberia. Iberia ahora es de las compañías más eficientes. Pero la Iberia de aquella época, que era distinta y la gestión era distinta, tenía la fama del abrazo del oso, que es que cualquier cosa que compraban se la comían. O sea, a los 6 o 12 meses o 24, cuando hubiera una crisis, esa compañía desaparecía. Y yo, como, qué sé yo, padre de la criatura, lo último que quería para Vueling, igual que cualquier emprendedor para su empresa, creo yo, es que desaparezca, ¿no? Y Alex lo supo hacer de miedo. Alex, sin enrollarme demasiado, por no sé cuánto, pero estudiaron muy bien los ejemplos que había habido en otros sitios de cómo crear, cómo tener una low cost bajo un grupo grande, mantener la independencia, y luego creo que depende también del tío, o tíos, o tías, que lo lleven, y yo creo que Alex fue un súper buen... ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo la fusión? O sea, el 9 se cierra la fusión, el final del 7 dimito yo, porque ya va a ir a ese camino, y yo estoy en contra, ¿vale? Entonces dimito y ponen a un tío para llevar hacia la fusión. ¿Pero por qué se llega a la fusión si tú estabas tan en contra? ¿En qué momento? Porque lanzaron Clicker. O sea, Clicker nos hizo perder mucho dinero. O sea, Vueling ya era cotizada, ¿vale? Que quiere decir que dar los números, tienes presión de mercado, etc. Y Vueling, no me acuerdo ya exactamente, me acuerdo de la pérdida. No me acuerdo qué proyección teníamos, pero salimos a bolsa con eso de 4,50, llegó a valer 700 y cae en picado cuando lanzan Clicker y el precio medio nos baja de 70 euros pasajero el verano del 6, o sea, salimos a bolsa con los números del verano del 6, que eran 70 euros por pasajero, ¿vale? Verano del 7, ya hemos salido a bolsa de diciembre del 6, y verano del 7 con Click encima de todas nuestras rutas, o sea, Ibiza, Sevilla, París, todas copiadas a los 5 minutos, y como era el grande, podía poner slots, tal, podía hacernos la puñeta, y nos hizo la puñeta hasta el punto de que el precio medio por pasajero pasó de 70 a 45. Llevábamos 6 millones de pasajeros, sí. A ver, que me salgan los números más o menos, si se te hace una idea. O sea, es un impacto bastante gordo. O sea, tuvimos que dar profit warning estando en bolsa, profit warning, y luego en mi consejo, que ya había salido Apax, hubo un accionista que prefirió ir hacia la fusión. El resto del consejo, y no sé, liderado por mí, era que no, pero al final tuvimos ahí un rifirrafe, digamos, y tuvimos que acordar al final ir hacia la fusión. Entonces se acordó ir a la fusión con Click de iguales, Tú no 50, querías, 50. Yo no quería. Y entonces dimití. Y entonces sí que tardó 1 año y medio en el verano del 9, creo, ¿no, Alex? Se acabó de cerrar la fusión Vueling-Click, que de hecho fue Vueling absorbiendo a Click, o sea, haciendo una ampliación de capital, metiendo, pero aquí ya mandaba Iberia totalmente. Entonces en el conjunto yo pasaba... ¿Por qué mandaba Iberia? Porque lo suyo, o sea, él controlaba el 50%. Y el resto estaba muy diluido. Yo tenía el 12 que pasé al 6, el otro que tenía un 18 pasó al 9, mucho más. Y luego era parte del acuerdo. O sea, parte del acuerdo es que ya va a ser, o sea, se va a coordinar el crecimiento con Iberia, etcétera.
Y entonces ahí ya pasó Alex. Alex, había un CEO nuestro muy bueno que duró poco, que era un tío muy bueno danés, pero que no tenía ningún chance porque Iberia imponía, ¿no? Su CEO, que era Alex. Y de hecho Josep Piqué, que os acordáis quién era el chairman, que venía de Vueling, entonces fue chairman de Vueling, CEO de Click y consejo controlado por Iberia, básicamente. Y luego ya en el 13, IAG, que es el grupo grande, que es donde está, que lo lleva ahora Luis Gallego, acabó de hacer una OPA de exclusión de Vueling, aquí era cotizada, entonces ya compró no el 100%, pero el 99,5%. Algunos románticos tenemos acciones todavía de Vueling. ¿Cómo se te pueden forzar porque tenían mayoría, los que querían el sí de la fusión? En este proceso. Un poco más denso, pero no creo que no lo hemos contado. Vale. Entonces, ¿cómo pasan dos empresas que se odian, o sea, que compiten, que están ahí ruta a ruta peleando, a integrarse la gente, sentarse uno al lado del otro? Yo ya no estaba, yo estaba en el consejo, vale. pero siempre y sigo hoy, si me meto en un avión de Vueling, siempre saludo antes, le pregunto a la gente, etcétera. Y durante un montón de años eran azules y amarillos. Entonces lo primero que sabía era como Hutus y Tutsis, si te acuerdas, en Ruanda. En fin, no se mataba a nadie, pero de verdad era una especie de, a tu sugerencia, efectivamente, una sensación de vienes de los otros o vienes de los nuestros. Y yo creo que eso les costó, ¿cuántos años dirías? Hasta que no quedaban amarillos, que no se escuchaban en el micro. Es una manera dramática de esto, ponerlo, eso suena aniquilación. No es amarillo, ¿no? El que habla. No, pero todavía hay un montón. O sea, todos sabéis que en aviación funciona mucho por escalafón, ¿vale? Los pilotos y todo esto, y todos los primeros del escalafón son todos de Vueling, claro, de Vueling original, si quieres, ¿no? Y ahora ya lo tienen superado, no sé cuándo. O sea, a nivel cruise, que era donde estaba ese, yo creo que, no sé, ya hace un montón de años que no oigo lo de azul y amarillo. ¿Y tú y Alex? ¿Qué tal? Pues bien, o sea, no nos tratamos mucho, pero bien, vamos, nos saludamos bien, alguna vez coincidimos en algo, ¿no? Él ya dejó la industria, o sea, él pasó de llevar Vueling a llevar BA, y luego cuando Luis llegó a IAG, ya dejó Alex, no me acuerdo qué año, es el 19, puede ser algo así, perdón, el 21, deja BA y ahora está, de hecho, yo creo, Alex está de presidente de Portaventura, yo creo, ¿no? Del Consejo de Portaventura. O sea, está menos metido en aviación de vez en cuando. O sea, no, de hecho, en eventos de industria no le veo mucho, pero bien, tío. O sea, de hecho, yo le tengo el reconocimiento, igual que no le tengo, evidentemente, el cariño por los años de Clicker. Sin embargo, me importa mucho más lo segundo que lo primero, el reconocimiento por haber llevado la criatura muchos años. O sea, yo no sé vosotros, yo como emprendedor, una empresa es como tu hijo. Y entonces, esto es realmente por dramatizarlo, pero es como que te tienes que ir y entra un padre adoptivo, tío. Y que el padre adoptivo cuide bien al hijo es clave. Y Alex lo hizo de miedo. O sea que le tengo bastante agradecimiento por ese lado. ¿Puede ser que Clicker hubiera hecho mejor la parte de operación y Vueling más la parte de demanda y de marketing? ¿Te lo describió él así? Me suena. Sí, yo creo, o sea, no estoy seguro y no quiero meterme con mi equipo de operaciones, que era bueno, pero ellos ahí sabían latín y era Luis, de hecho, Luis Gallego era el que llevaba la operación, y yo creo que ellos probablemente, con él ya, ahora ya que han pasado 17 años tú y que no estamos en competencia, probablemente eso es cierto. O sea, nosotros el brand, contratamos a McKinsey para valorar ese fue el error. Función. Me acuerdo que el brand, dijeron, poner el brand Vueling sobre el inventario de Clicker, solo eso ya valía como 30 millones de pavos, que a los de branding les encantaba. Es un muy buen amigo que se llama Jacobo Embunan, que crió Vueling y Volotea. Y de hecho, Jesús, ¿le conocéis en Cinar? Sí. Idealista, Jesús estaba también ahí en Wolf Holdings, y de hecho es uno del equipo creador de Vueling, tal. Entonces, en fin, reconocimiento a ellos. Siempre me ha gustado mucho la imagen y que el producto sea muy chulo, esté muy bien pensado, la experiencia, tal. Entonces, esa parte de brand y de demanda y de todo eso, probablemente Vueling era mejor que Click. Claramente. Y probablemente también es cierto que Click era mejor que Vueling porque tenía mucha experiencia en gestión y tenía hecho a un tío que ha sido un crack. O sea, el español que ha llegado más lejos en gestión de aerolíneas es Luis Gallego, que lleva IAG y es el que pasó otra vez por Air Nostrum, Click, Vueling, Iberia Express, Iberia y ahora IAG. Tú sales de ahí y dices, pues voy a montar otro. Ningún problema. Automáticamente. Antes de montar Volotea, yo te quiero preguntar una cosa que has pasado muy rápido, pero yo creo que es clave, ¿no? Apax entra con el 50% del capital. Con el 50, no. ¿No? O sea, ¿Has hecho el 50? capital es 50 millones. Sí. Valoración pre-money 50 millones. No, entra de hecho, o sea... O más, no, más. Yo está saltando, o sea, entra de hecho no solo Apax. O sea, a mí siempre me ha gustado no solo tener un socio, tener varios, ¿vale? Si hace falta, no te digo en plan ningún número así de divide y conquista ni nada así, pero en aquel caso sí que, otra vez, yo me siento orgulloso de que fuera un niño, pero macho, desde 55 a 33 me parece muy joven y sí que tenía muy claro que quería tener un socio financiero muy, muy bueno, ¿vale? Que era Apax,
quería tener un socio de aerolíneas muy, muy bueno, que era el CEO de JetBlue, que era una compañía americana muy buena, invirtió él y tal, y ellos invirtieron, yo creo que fue, a ver que no diga tonterías, Apax yo creo que metió 25 o 30. El grupo de americanos liderados por el CEO de JetBlue, 7, y luego, cuando ya decidimos, que fue muy pronto, de hecho, que iba a ser Barcelona, ¿vale? Un rollo muy largo, ¿por qué Vueling Barcelona? Y era, aparte de por ese tema de factor de Iberia que hemos comentado hace un rato, es también que en aquella época las aerolíneas, que eran Iberia, Air Europa y Spanair, estaban o en Palma o en Madrid, y no había nada en Barcelona. Y cuando hablabas, por ejemplo, con Leoncio, ¿no? Que os hablaba antes con tanto cariño, decía, no, Carlos, pero es que no hay nada en Barcelona. Y dices, no, justo, pero eso es lo bueno, no lo malo. No, pero es que no hay nada. Me acuerdo que te decía la gente, pero ¿cómo vas, qué sé yo, ignorante, cómo vas a empezar en Barcelona? No, que era no justo, ahí como no hay nada, habrá menos competencia, etcétera. Pero, vaya caso, volviendo al tema de los socios, como iba a ser muy importante Barcelona, queríamos tener un socio de referencia aquí. Vale. Y fue Planeta, la familia Lara, de hecho. No Planeta, Lara, a través de Inversiones Hemisferio, te iba a decir el tercero, fue el segundo, de hecho invirtieron más que los americanos, y luego nosotros, ¿no? Que metía a varios Friends and Family, etc. Mi pregunta iba más alrededor del control de la compañía. O sea, empezáis tú y Lázaro con minoría del capital, porque es una aerolínea y pone mucho dinero la gente. Empezamos post-capitalización con minorías. Bueno, sí, claro. Sí, cuando empieza a haber dinero para operar. Al comienzo es nuestra totalmente. Sí, claro, cuando hay nada. Pero luego el problema de levantar 50 millones, esto es muy chulo en emprendeduría. ¿Habéis leído alguna vez el Rich versus King? Ese debate. Rico o rey, ¿sí? Y es esto. Entonces, en aerolíneas, salvo que seas, qué sé yo, el hijo de un jeque, ese debate no existe. Porque dices, joder, o tienes 50 millones o tienes que dar mayoría. Correcto. Bueno, seguramente en Volotea, teniendo la experiencia de Vueling detrás, igual era diferente la capacidad de levantar y de tener unos buenos terms. O sea, correcto. Esta es la final mi pregunta. ¿Se podía de alguna forma haber retenido más control de la compañía? Habiendo cedido derechos económicos que tenías que ceder, porque si no, seguramente era imposible conseguir la inversión, y que luego no te hubieran forzado a vender a Iberia. Sí. Pero claro, pero esto te lo ha pasado. Eso lo aprendes según andas, tío. Claro, entonces la primera vez no lo sabes y piensas, no puede ser. Y la segunda dices, no. Se podía haber hecho. Sí. Vale, ahora sí. ¿Qué pasa en Volotea, entonces? Que entiendo que acumulas todo este aprendizaje. A ver, espera, porque esto sigue siendo público, ¿verdad? En Volotea, a ver, la parte que os puedo contar es que si de derechos políticos tenemos el 50.1. Y en parte o sea, no es tanto como suena, no es que sea hago lo que quiero, tal, 50.1, soy el rey del mambo, no. Pero es básicamente, o sea, como lo veo yo, que estoy seguro que habrá distintos emprendedores que lo ven de distintas maneras y son tan válidas como la mía. La mía, al final, es que quiero tener un socio que tenga mucho peso, porque además va a meter mucha pasta, o sea, no solo que se lo conceda yo, es que lo va a querer él, y que me haga mejor, ¿vale? Eso yo creo que es una buena aspiración, que el socio te haga mejor, no solo que te haga dinero, sino que te vaya a hacer mejor y que vaya a ayudarte a... Pero por si que no pueda decidir nada solo él ni nada solo yo. Entonces es un equilibrio donde nos tenemos que convencer. Pero este y 50, la duda difícil... El punto uno, eso sería 50-50. Eso sería 50-50. Entonces lo estructuras de una manera que, aunque tengas 50.1, sus derechos de veto, todo esto es muy típico de private equity y de VC, estoy seguro que igual. Sí. Entonces tienes suficientes derechos que no puedes hacer ninguna, no puedo decidir, voy a crecer al doble. Simbólico. No es que sea simbólico, o sea, es legalmente importante. Y si hay una junta, es 50.1, etcétera, ¿no? Y además es importante hasta desde el punto de vista... da igual, o sea, hay un contrato probablemente que es más importante que la junta. Totalmente de acuerdo, también, ¿vale? Pero de hecho, a efectos de controles de aerolíneas, no sé si sabes que las Da igual, aerolíneas... pero yo tengo 50.1, ¿no? Es el argumento de negociación. Pero sí, lo que quieras. Yo hubiera hecho lo mismo. El trabuco antiguo, pero está ahí, por si acaso. Pero no, bromas aparte, es que no quieres, tío. Es que yo no querría que un tío me metiera, o varios tíos metieran 65 millones y que decida yo, como si fuera, qué sé yo, el iluminado. Entonces, no tendría sentido. Sobre todo si son listos. Si son listos, me van a ayudar a decidir mejor cuál es el nivel de crecimiento. Pero no quieres que te obliguen a vender a la competencia. Total. Otra vez. Pero eso suele ser típicamente el derecho que un private equity o un VC va a pelear más. Claro. Y ya está. Luego cada caso dependerá de fuerza relativa. Entonces es muy difícil, para empezar, es muy difícil vender. Es muy difícil vender una compañía si es un founder management team que está en contra de algo, ¿vale? Eso ya lo sabéis seguro, vosotros debe ser igual en tecnología. También hemos peleado muchos contratos. Sí, ¿no? Y
Y además que luego yo creo que es bueno, o sea que no... Pero sí que hay una cosa que se llama, seguro que sabéis, el drag along y el tag along, que la primera vez no sabía muy bien qué era, la segunda, joder, tengo clarísimo. Muy importante. Y cómo funciona, sí. Porque Si lo te contamos a vuestros oyentes, draguearon la saben, mar ¿no? de bien ahí, ¿no? Sí. Te arrastraron la No mar de Es la bien. estábamos posibilidad de convencidos, joder. No, arrastrar. salimos a bolsa, o sea, no fue problema. Ah, es verdad. Sí, sí. Para la O sea, gente que era no lo- cotizado, sí. O sea, no afecta, perdona, yo que estás pensando en la Vueling, perdóname, privada, la Vueling pública ya era ir a bolsa, etcétera. Sí. Para la gente que lo escucha y no sabe lo que es el drag y el tag, Sí. son la capacidad que tiene el minoritario de arrastrar al mayoritario y el mayoritario de arrastrar al minoritario en un proceso de venta. Yo lo contaría así, pero un poco distinto. O sea, es el fondo te va a poder drag, arrastrar, porque si quiere vender, tiene que poder vender. Y el tag es tu derecho como minoritario a pegarte a él. Exacto, ¿Vale? exacto. es A que lo vendan un todo. derecho A que de no hacer- vendan su mayoría y te quedes tú Claro, colgado no te sin quedes cobrar un imagínate, duro. no sé, factorial Exacto. como lo tenéis, Sí, sí. o en Volotea, Vueling, habrá cada empresa es distinta. Pero claro, lo peor de un mayoritario que solo vende a su parte Sí, es tú que luego tocas hay mucha pasta y gente yo que no, dice, ¿no? claro, Y yo y que tengo luego a un lo mejor 10%. eso no lo va a poder vender nunca. Si tienes, Correcto. qué sé yo, el 10%, pues me da igual que usted con el 10% No y pita líquido. O nada. sea, que es bastante, está bien pensado. Sí, sí. Y un consejo, por cierto, a emprendedores que lidien, que yo soy súper convencido de private equity, o bueno, y si no lo sé, porque no lo he tenido, pero private equity, súper buen socio si aciertas. Tienes que pensarlo muy bien, conocerlo muy bien, no ir con prisas, intentar hacerlo competitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto para decir que es muy importante como emprendedor saber lo que estás haciendo. Entonces, coger un buen asesor Abogado. legal que tenga mucha experiencia en private equity, absolutamente clave. Y Son- en Vueling, sin darte el nombre, al comienzo teníamos uno que no sabía, y luego menos mal que cogimos, aquí sí que te doy el nombre, a Pedro Pérez Llorca, de Pérez Llorca, y menos mal que metimos a Pedro, que también, si oyera esto, un eterno agradecimiento, y ya hizo el deal con los de Apax sabiendo que era cada cosa tal, porque si no te puedes meter ahí en unos líos tremendos. Private Equity son fantástica gente, pero píllate un abogado bueno cuando trates con Private Equity. Total, yo creo que sí. Las Y dos luego, de cosas hecho, son lo Aún mejor así- que te aún dice así- mucho es el contrato y no lo vuelves a mirar nunca. No lo vuelves a mirar, salvo el día de la Idealmente. salida a bolsa o de la venta. Pero más vale que esté es bien hecho. Más vale que esté bien hecho. sí, Está sí. muy bien hecho, pero a pesar de esto, te obligaron a vender al competidor. A ver, espera Vueling. un momento porque ahora tengo que pensarlo. O sea, ahí, no, ahí de hecho era ya, de hecho fue un poco distinto. Ya había cambiado el contrato. Ya no vale, estaba vale. Apax, de hecho Apax había salido, o sea que ya no fue ningún drag. No ni era el nada mismo pacto de así. socios. No, íbamos a ir a mercado abierto, a hacer se llama ¿cómo se llama esto? Un proxy fight, ¿vale? Entonces eran cotizadas y vas a una OPA o Minoritarios no, votando tal. juntos. Sí. sí. Vamos a Volotea, que es que nos Sí, quedamos fenómeno, sin sí, tiempo. sí, sí. ¿Qué pasa con Volotea los siguientes 12 años? O sea, montas una O aerolínea. sea, ¿qué pasó del 12 a hoy, al 25? Exacto. Vale, O sea, un poco resumido. Pues nace, como os he contado hace un rato, con una buena idea, pero fallando a tope, pero joder, viva la innovación y viva atreverse, ¿no? Entonces lo vamos corrigiendo y a partir del el 14 decidimos no crecer y fue una de las mejores cosas que nos pasó. O sea, de vez en cuando estás creciendo a tope, tener un periodo tranquilo. Consolidar. Y con eso ya pasamos a cash positive, que seguro que casi todos los emprendedores que nos oigan y vosotros estaremos de acuerdo que es más importante, al menos para mí, generar cash antes que P&L profit. O sea, eso es lo que te hace libre, ¿no? Es generar cash y ya no tener que depender de nadie. Entonces, Bueno, muchos negocios va junto, Sí. en el tuyo no. en el mío se pueden separar un poquito. Entonces fue primero cash positive el 14, luego ya rentable en el 15 y luego, la verdad, riesgo de sonar aburrido, hemos seguido. Si no hubiera pasado COVID y Ucrania, pues habría sido distinto. Pero ya hemos seguido siempre el mismo camino. Luego hemos tenido un leñazo tremendo con COVID y Ucrania. O sea, la compañía pasa a ser rentable el 15. No súper rentable, pero vamos, EBITs del 1 al 4, más o menos, ¿vale? Porque va creciendo muy Estaba tope. viendo y, o sea, Sí. pasáis en 2019 440 millones, Sí. EBITDA positivo y tal, a una caída a 193 millones Ujú. en 2020. Sí. Luego crecéis un 57%, 302 millones, pero palmando 60 millones, Ujú. tanto el 20 como el 21, Ujú. ¿no? Y luego en el 22 volvéis a ser rentables, 557 No, millones. el 22 no volvemos. El 22 es el peor año. No sé qué estás mirando. Hostia, pues. No. ChatGPT El 22 Research. es el ChatGPT. peor año. 2022 es el peor año. El peor año, sí, porque es el año que el 24 de febrero, de hecho, que también fue 24 de febrero, 18 de febrero. No me acuerdo, la invasión de Ucrania. Ucrania. Vale. A lo mejor fue el aniversario mío con Lázaro, que me estoy haciendo yo mayor. Día Pero eso, importante para las día importante, aerolíneas. pero ahí invaden Ucrania, que es una barbaridad, etcétera, y mucho más importante eso que cualquier otra consecuencia, incluido la historia de aviación o el precio del fuel, pero como una consecuencia, el precio del fuel sube a tope. Y Vueling y también Volotea, las dos siempre hemos hecho mucho hedging, ¿sabéis? Que es comprar, antes limitar ese riesgo, ¿no? Pero con el COVID, ese mercado como que se esfumó, ¿vale? O sea, mucha gente perdió mucho dinero, entonces era muy difícil, salvo que tuvieras mucha pasta, que nosotros no la teníamos porque habíamos perdido mucho, tener hedging. Entonces nos pegó un impacto tremendo la subida de fuel y ese fue el peor año, de hecho.
Ese año perdimos, esto es público, 120 millones, que se dice pronto, macho. O sea, el año del O sea, lanzamiento perdimos 30. Menos 60, menos 60. Grosso modo, EBIT, lo que pasa es que no sé qué estás viendo y luego es distinta la contabilidad española y el IFRS, ¿no? Yo te digo por IFRS, que es el que mira a los inversores, el International Financial Reporting. ¿Sí? Entonces, tenemos menos 66 en el 20, en el 21 se reduce a la mitad, menos 36 más o menos, y luego pensábamos que iba a ir a break-even ya, que a lo mejor estás viendo alguna preproyección en vez de creíamos que íbamos a ir a positivo, pero nos perdemos 122 millones de euros. O sea que ¿Y vendéis 550 o no? Y vendemos, sí, eso debe estar bien. Eso está bien. Y luego, pero 550, a ver si lo tienes por ahí a mano, yo creo que eso es el... A ver, perdón, Ahí os el rescata... 24,810, sí, 550 al 23. Sí. Os rescata el SEPI. Nos rescata SEPI, si lo quieres llamar así. Sí. ¿Qué es el ¿Qué SEPI? significa eso? SEPI es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI. O sea, hay dos cosas, ¿vale? Una cosa por encima de todo, viva Europa, ¿vale? No te digo por el contexto de Trump, etcétera. No, digo en serio, es que la gente a veces no valora dice, si tienes que nacer mañana, o por favor, que nazca en Europa, como sea. A mí me encanta América y tal, pero... Y tú conoces los dos mundos, ¿no? Sí, no me la doy así de experto, pero sí, además casado con americana, me encanta América también, pero viva Europa. Y te digo por qué, llevándolo, aparte de por 1000 otros motivos, cuando pasa la crisis del COVID, hay dos cosas que yo creo que ya eres empresario, si tenías la empresa en marcha, y no sé si afectó mucho a lo vuestro. Yo creo que tecnología, de hecho, nos casi ayudó. favorecido, ¿no? Pero en el casi toda la industria, toda la economía real, como quieras llamarlo, se crean los ERTES, ¿vale? La ERTES, que se llama chômage partiel en Francia, tal. Todos los países crean mecanismos de protección de empleo. Y Volotea, que tenía entonces 1.300, básicamente mantiene los 1.300. No tienes que echar a nadie, ¿vale? Muy buena cosa. Desde el punto de vista social. Bueno, social. Del punto de vista financiero, vale. Hay historias de todo tipo. Yo creo eso, ¿vale? Pero ya, si no nos metemos en un debate filosófico, no, pero creo que de verdad es bueno para la sociedad, qué bueno que hiciéramos eso. Y es todavía mejor para la sociedad que dices, joder, empresas muy buenas y viables y todo esto, vamos a darles liquidez. A diferencia del 2009, entonces, ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que sabe, garantizó 130.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿vale? Una décima parte del PIB. ¿Vale? Garantiza a un montón de empresas, Volotea recibe ahí 150, o sea, no recibe nada, no recibes un regalo, un préstamo. Consigue un préstamo. Con 8 bancos liderados por el Santander, donde ICO garantiza el 70%. Eso es el primer impacto, que es el COVID, ¿vale? Entonces ahí cogemos 150, una empresa que tenía 0 de deuda, ¿vale? 150 millones. Luego el 22, como os estaba contando, es el peor año, y ahí, como afecta mucho a turismo sobre todo, lanzan un programa específico de 10.000 millones de euros. El primero era 130, de hecho era 140 y se hizo 130. El segundo es 10.000 y acaban solo entre comillas, invirtiendo 5.500 como en 40 compañías estratégicas, ¿vale? O porque tenían mucho empleo o porque tal. Muchas de ellas, la gran mayoría del sector de turismo, ¿vale? Casi todas las aerolíneas, salvo Iberia y Vueling, y de hecho Vinter, la Canaria, tampoco entra, pero las demás que conocéis, Air Nostrum, Air Europa, Wamos, Plus Ultra, Albastar y nosotros, entramos todas en agencias de viajes, hoteles, tal, entramos muchos en ese programa. ¿Y cómo es que y ahí Volotea entra con 200. O sea, que recibimos y es deuda. Esto lo tienes que devolver, no es ningún regalo. Es deuda. Es deuda, sí. Entonces pasamos de tener 0 deuda a tener 300. Y perdona un matiz que por lo que me has sugerido creo que te va a gustar. No free ride, ¿vale? Entonces te dicen, no, y los accionistas tienen que poner, y nosotros, incluido yo y mi equipo, ponemos 10 millones más. 210 de préstamo participativo, 150. O sea, pasa una compañía que tiene 0 a tener 360 de deuda. Ahora estamos en 310, años más tarde, ido bajando, etcétera. Es back-end de 2029. Y entonces, perdona, estoy contando yo creo más detalle financiero del que a lo mejor me preguntabas. Pero eso, igual que eso viene como consecuencia del 20, 21, 22, muy malos años, donde solo sobrevivimos cogiendo mucha deuda, parte de ello. Pero menos mal, porque luego conseguís darle la vuelta, ¿no? Luego el 23 pasa a break-even en EBIT otra vez, ganamos 2 millones. Y luego hace 3 semanas en Madrid anunciamos los datos del 24, que eran 148 de EBITDA y 35 de EBIT, ¿vale? Y este año no hemos dado proyección, no te la puedo dar, pero pinta mucho mejor. Todavía por el no crecimiento que hemos hablado hace un rato de cómo puede ser dilutivo, ¿no? Como dicen, que te impacta a márgenes. Entonces, por ahí y ventas 800 millones el año pasado. 810, sí. 810. Sí. Estos 10. No vamos aquí todo, a... ¿no? Y habéis levantado 65 millones de euros. Y puedo decir una broma, pero es que si de emprendedor les va a gustar. Yo creo que de los días más felices de mi vida como emprendedor fue el primer día en un día de tener 1 millón de euros. Y con mis amigos emprendedores me acuerdo de decir, guys, check this.
O sea, ha entrado 1 millón de pavos en la compañía ayer. O sea, cuando ya el nivel de venta... No nos ha pasado. Ese es una gotada. Hombre, es en tecnología creo En que un cuesta día. mucho más. En un pero- día no. En un día, claro. Sí, Hostia, sí. no. En un día O sea, no con nos ha 800 pasado. y pico ya estás. O sea, ahí tenemos días, qué sé yo, en pico de 5 millones. Pero la primera vez que era en Vueling, que fue el millón, me acuerdo que mis amigos, que es un australiano, otro californiano, un rollo, pero wow, of the entrepreneurs, tal. Además, yo se lo decía a ellos porque me hice muy, en parte, como os contaba hace un rato largo ya, era emprendedor también porque me han influido mis amigos emprendedores. Y era decir, muy chulo, perdona, los 810 Todo esto primeros. levantando 65 millones de euros en total, en Ujú. toda la historia de Volotea. Bueno, en hasta que equity, tuvimos en que coger en equity. deuda, hasta que Y vino lo- el COVID, sí. Pero, No, y pero cero en deuda hasta capital, el COVID. Cero deuda hasta el COVID, sí. O sea, está cero mal, deuda ¿eh? importante. Luego teníamos ahí líneas de crédito Vale, pero pequeñas, sí, pero 5 no millones, qué sé yo. significativo. Pero pasamos de 5 a 360, tío. Brutal. Duro, ¿eh? ¿Habláis de salir a bolsa? Lo he visto Hablamos, por ahí. llevamos saliendo de hablar, o sea, no es que nos guste hablarlo, pero es que nos pregunta siempre la prensa económica y sí, como siempre nos gusta decir la verdad y no sé, hemos decidido que no es secreto, estuvimos a punto de salir a bolsa, de hecho, el 16. Comienzo del 16, que no me acuerdo por qué, pero subió la volatilidad mucho, no sé si fue por el Brexit o por Trump o por no me acuerdo qué, por algún motivo el mundo se volvió loco. ¿Brexit o Trump? China. China. Fue por China, Gracias, dicen por ahí Alex. detrás. Esto es un programa de televisión que está alguien ahí Sí, atrás. Gracias, el Alex. come- ¿Quién el es ese Alex? comentarista. Ahora tenéis que enfocar, ¿eh? Total. Puedo decir el nombre entero ya para que sepa quién es, tío, ¿no? Alex de Jesús, crack total, CXO de Volotea y antes de Vueling. Pero sí, ahí estuvimos muy cercanos y seguimos. O sea, el IPO es muy chulo. Habiéndolo hecho, mira, yo lo he hecho una vez con éxito en Vueling, una vez con fracaso en Volotea y esperemos que haya la tercera y que sea con éxito en Volotea, ¿vale? Pero en el 16 estuvimos a 2 semanas. O sea, vas a hacer una cosa que se llama el ITF, el Intention to Float, ¿vale? Que cuando ya lo anuncias es como que no hay vuelta atrás. Y si te echas atrás ahí es muy malo. Ya pasado con una compañía, si os acordáis, no voy a decir el nombre, pero en España el año pasado y te Hay deja muchas, ha pasado muchas. el brand. No, que lo digas, pero que no lo hagas. Pero cuando ya haces el intention to file, quiere decir que vas a ver inversores, que haces el roadshow. Son 2 semanas antes de cotizar, literalmente. Ahí ya unplug es como muy, muy complicado. Y en Volotea, te decía, perdón, no me acuerdo qué día era, el 20 y algo de enero del 16 íbamos a salir. Y me lo invento, el 10, tío, decidimos no hacerlo porque la volatilidad había subido. Y sabes que cuando hay volatilidad, lo primero que mueren son los IPOs. La Y no más lo sé, famosa o es sea, WeWork. WeWork, por ejemplo, hizo esto, ¿no? Hizo el filing y ahora vale 0. Ujú. O sea, fue de... Pero llegó a salir. Llegó a salir, Vale, vale. Pues es peor llegó a todavía. subir muchísimo Sí. y luego vale bajó. 0. Pero o sea, ha llegó a dejado de salir. cotizar. Sí, llegó a salir. Está en bancarrota. O sea, Sí. está en procedimientos de De delisting, bancarrota en claro. Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, sí. Y hay alguna otra local, no te digo el nombre a lo mejor. Sí, pero sí, vamos, hay muchas empresas pasa así. que van mal Sí. después de Sí. cotizar, obviamente. Pero yo creo en mí que solo es una experiencia limitada, o sea, una con éxito y una sin. Pero creo que a mí en conjunto me vale la pena. Yo creo que como emprendedor es muy buena salida. Como emprendedor e inversor private equity. O sea, el matrimonio de emprendedor private equity, que el uno suele ser vocación a largo plazo y el otro no, la manera de conseguir esa salida es que los private equity salgan con una IPO. También que es puedes lo que vender hizo otro Apax private con equity. Vueling. ¿Eh? Puedes vender otro private equity Pues o puedes un- vender a otro Sí, private pero tienes que equity estar también. toda la vida vendiendo Claro. de un private equity a otro private Que lo llaman en- ellos como una secondary, creo que lo llaman, ¿no? Sí, Las transacciones correcto. que ahora están a tope ahí. Ahora hay muchos. Sí. ¿Tú te ves toda la vida haciendo esto? Sí, la verdad es que me veo en mitad solo, fíjate. Yo no sé si para vosotros os parezco mayor o no, pero yo de vida profesional es que mi padre falleció el año pasado con 93 y todavía trabajaba hasta 4 meses antes. O sea que eso, o sea, no sería como un gran récord. Sí. Y es muy divertido. Yo creo que esto seguro que otra vez también lugar común, pero si haces algo que te gusta mucho y es muy chulo, yo creo que todavía hoy no hay ningún día que no entre a la oficina, que haga como un high five no visible, pero al logo y decir, qué gusto, tío. Yo ya lo haría gratis, tío. Encima me pagan. No, muy chulo. ¿Tú crees que España tiene cultura emprendedora? Yo creo que hace muchos años no, y ahora creo que bastante. ¿Crees No que sé ha cómo lo veis cambiado? vosotros, casi me importa más, y no sé si lo habéis declarado en algún otro Nosotros podcast, hablamos ¿lo cada veis o no? semana Esto es de increíble esto. lo que hacéis aquí, o sea, yo he querido ayudar a emprendedores y he hecho cositas, tal, sobre todo en el periodo intercompañías, pero esto que habéis montado aquí, ¿no? Para el que no sepa que lo esté viendo, que si lo sabrán lo que es ITNIC, etcétera, y lo que tenéis aquí en incubadora, chulísimo. Yo creo que ahora mucho más. O sea, ahora además hablo con muchos chavales que les preguntas qué querría ser. Yo entrevisto a un huevo de gente, porque es lo que más me importa, en la compañía, quién entre, cómo son, etcétera. Y una pregunta típica es, oye, ¿cómo te ves en 10 años? ¿No? De hecho, como la hago siempre, es, mira, este papel, le doy la vuelta al papel que lo estoy viendo. Y esto es una varita mágica. Lo que escribamos aquí va a pasar, ¿vale? Es tu oportunidad, dime de verdad, ¿qué quieres que ponga? No me acuerdo ahora cómo te apellidas. Ferrero. Ferrero. Bernat Ferrero. Bernat Ferrero is, in 2035. Entonces, pon lo que quieras, tío. Es que Google CEO, es tal. O sea, si no hubiera límite, puede ser lo que quieras. Y ahora un montón de chavales te dicen, no, yo quiero tener mi empresa, tal. Y yo creo que habiendo entrevistado desde el 2000
3 al 2025, que estamos ya, cambió brutal. O sea, muchísimos más. ¿Qué más preguntas emprendedores. siempre? ¿Qué más preguntas en esas entrevistas? Yo siempre pregunto, yo tengo la suerte que les veo ya al final, que han pasado mucho, o sea, casi nunca chequeo nada técnico, pero sí que voy a querer entender, que no sé si es del todo, perdona, Sandra, espero que no sea ilegal decir esto, pero me gusta entender a la persona, ¿vale? Entonces os voy a preguntar, sé que en América sería ilegal preguntarlo, pero padre, madre, hermanos, familia, ¿por qué tal? ¿Por qué estudiaste esto? Tal, un poco motivaciones vitales. Y al final lo que siempre busco, la verdad, es sobre todo que entre alguien que vaya a tener buen fit, evidentemente, que tenga ganas, que tenga drive, digamos, ¿no? Y luego que tenga también, no sé, una capacidad. Todos competimos por lo mismo, yo creo, ¿eh? Todos buscamos lo mismo. Y creo yo que sí, ¿no? Ya, pero es que es... Es difícil. Parece obvio, pero es difícil. Es difícil de filtrar. Sí, no digo que sea fácil, ¿eh? Pero yo lo que sí que creo, que para eso ser un poco más mayor o bastante más mayor que vosotros, 15 años de diferencia, ¿no? Pues tenéis 30 y pico vosotros. 30 muy largos, ¿eh? 30 y largos, vale, pues yo 50 y medios, tío. Esos 15 años son, o sea, ha mejorado el nivel medio desde mi punto de vista cuando ves gente que te dice, la juventud, tal. Nada que ver, tío. O sea, ahora mismo la capaz, como de preparados, de ganas, de idiomas, de experiencia internacional. Yo creo que este país ha cambiado, pero vamos, no se parece en nada al de hace 25 años. Mi punto de vista, que a lo mejor es muy optimista, pero te lo digo de verdad. O sea, no es como una tesis desde viendo gente todos los días. Bueno, a lo mejor es que tengo la suerte que los que me llegan son ya muy buenos, ¿no? Es verdad que cogemos mucho ingeniero aeronáutico, mucha gente así ya como muy driven, pero es mi caso favorito. Soy ingeniero aeronáutico y mi padre era taxista y mi madre trabaja en un restaurante, tío, de estos a saco. O sea, una gozada, tío. Pues última pregunta. Recomiéndanos un libro, un emprendedor y un podcast si sigues podcast. Uy, el último se llama el vuestro. Itnic va a ser el último porque me ha encantado. No sé si se parece a esto, te lo digo en serio. Arriesgo de ser self-serving, chulísimo. Sobre todo el formato este de charla cercana. Yo al menos me lo he pasado muy bien y me ha encantado. Y os he contado muchas más cosas de las que he contado nunca. Y si otros emprendedores, tío, lo hacen también, sé que me va a interesar y me voy a meter a verlo. Y lo otro era un libro y un emprendedor. A ver, qué chulo. Pues mira, ¿te importa que el libro... Voy a coger libro de emprendeduría, ¿vale? Para que sea, que no soy mucho de business books, tal, y de hecho me parece que se pueden resumir todos en 2 páginas, siempre cada libro, ¿vale? Pero este sí que vale la pena, y ahora que lo he dicho no me voy a acordar del nombre del libro, sino se llama The Founder's Dilemma, ¿vale? El dilema del fundador, y es un tío que se llama Wasserstein, y tiene todas las preguntas que te tienes que hacer como emprendedor, todas, o sea, todas las preguntas clave. Entonces, por ejemplo, esto de tu socio o varios socios o no, y cómo funciona, o tus relaciones con los inversores y cómo lo quieres ver, y todo. Dices, joder, este es el libro que de verdad que he visto, que ya te digo que no soy muy de libros de negocio, ¿vale? Pero este es de verdad algo que tenía que ser obligatorio en cualquier curso de emprendeduría, el Founder's Dilemma de... Mira, a ver que lo he dicho mal. Noam Wasserman, lo has dicho perfecto. Wasserman, sí. The Founder's Dilemmas de Noam Wasserman. Sí. Pues ese, desde luego, y que debe tener unos cuantos años ya, si lo ves a ellos. 2012 creo que, 12, el libro. Vale. El libro. Yo por eso es que también lo vi más tarde de haber hecho ya Vueling. Y en Montando Volete, digo, joder, qué pena, me habría encantado leerme este libro del 2002, porque, no sé, por eso siempre se lo he recomendado a cada. Y de emprendedores tantos, tío. Emprendedor empresario, ¿eh? Sí. De referencia para ti. Joder, es que hay uno que me gustaba que ahora está bastante desprestigiado por motivos políticos y no lo voy a decir. Pero ya sabéis todo. Empieza por Elon y acaba por Musk, ¿no? Empieza por sí. Qué decepción mayúscula, tío. Pero, a ver, o sea, para deciros algo off the beaten track, yo creo que uno que a mí, pero también es porque me ha ayudado y me ha servido mucho de hacer y qué no hacer, se llama David Neeleman, que tú dices fundar 2 aerolíneas. David ha hecho 4, ¿vale? Empezó con una que no suena nada, que se llama Maurice Air, luego hizo JetBlue, luego hizo Azul, y ahora ha hecho otra que se llama Breeze, y el tío tiene 62 o algo así, y es mormón, y sobre todo lo que más me gusta, o sea, es lo primero que te dice en cuanto le conoces, yo tengo ADD, ¿vale? No puedo estar en ningún tema más de 3 minutos, tal, entonces ya sabes que va a ser, pero sobre todo construye equipos abajo que son buenísimos, o sea, que tiene un montón de tíos que de hecho, y él es el primero que, de hecho no sé si lo reconoce o no, pero que son mejores que él, y eso es buenísimo. Eso le digo, joder, qué bueno. Ese yo creo que, o sea, no es solo emprendedor por lo que ha hecho él, sino por los equipazos que ha hecho alrededor. Muy chulo. Tú tienes pinta que también haces algo parecido. Yo creo que eso es una gozada. No sé si es parecido, muchas gracias. Lo que sí sé es que es self-serving. O sea, que no hay nada mejor que tener un equipazo, porque entonces vives mucho mejor. Total. Y yo creo que ahora, finalmente, después de muchos años, yo en Volotea tengo la suerte que ahora puedo pensar en otras cosas y tal. Todavía estoy, digamos, metido en el barro de vez en cuando, pero tengo tan buen equipo que sí, me da mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros, muchas gracias. Hasta la semana que viene.